Bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación de los casos de corrupción de quién, de ese partido que era el más corrupto de Europa, según Sánchez, que se refería al PP, pues no, a un partido que se ha convertido en todo un imán de corrupción. Vamos a hacer la recopilación de los principales casos, de los que cometen ahora y de los que pretenden borrar a través del Tribunal Constitucional. Pero escuchen antes a Pedro Sánchez, porque es que es mágico, él es mágico. Él considera que ellos no tienen ni Tito Berni, ni casos Eren, ni casos Begoña, ni casos David Azagras, no, es el PP según él. La sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid era como el gran bazar de la corrupción. Oye, uno iba a la primera planta, financiación irregular. Segunda planta, enriquecimiento ilícito. Tercera planta, reparto de sobres con dinero en B o sobresueldos. En la cuarta planta, coordinando la Policía Patriótica. Y en la quinta planta, la agencia Pasadenas, liderada por Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, que era quien con las mordidas lo que hacía era pagar los viajes gratis de todos los dirigentes del Partido Popular. Bueno, y tan ancho que se quedó, bueno, pues ahora bienvenidos no a los supermercados, sino al hipermercado Sánchez. Venga, vamos allá. No hablábamos de plantas, aquí más que plantas serían factorías enteras. Bien, vamos allá. Van a tener distintas pantallas, así que vayan cogiendo oxígeno. ¿Por qué he metido como primer caso ERE? Bueno, uno de ellos, o principal razón, porque resulta que es el caso más potente, con mayor número de dinero, con mayor cuantía de dinero robado de toda Europa en la etapa democrática. Por lo tanto, creo que merece ser recordado. Pero, amén de ser recordado, la pequeña cuestión es que hay un segundo acto de corrupción, que es utilizar por parte del actual Partido Socialista el Tribunal Constitucional para borrar, para incumplir las sentencias del máximo órgano jurisdiccional español según la Constitución, que se llama Tribunal Supremo. Y está borrando las sentencias para que personas que han sido declaradas y condenadas como delincuentes porque se llevaron 679 millones de euros salgan de rositas. Si eso no es un doble acto de corrupción, yo soy pivo de la NBA. Así que primera medallita para el rey de las grandes superficies, ¿vale? Para Pedro Sánchez, caso ERE. Se lo resumo muy rápido, 679 millones de euros robados. Cuando se nos quita a nosotros, que somos los que lo aportamos, se llama dinero robado. Concepto técnico, malversación, sí. Concepto popular, robado, dinero robado. 2 presidentes nacionales del PSOE condenados, no está mal. 19 cargos condenados, no está mal. Y atención, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se negó a reclamar la devolución del dinero. ¿Por qué? Pues porque consideraría que es suyo, ¿verdad? Bien, vamos con el segundo, caso Tito Berni, aquí, segunda planta, que diría Pedro Sánchez. Epicentro en el PSOE canario, rastro de prostitutas y droga. ¿Qué quieren que le digan? Yo sé que suena muy mal, pero aquí cada uno se define por los actos que comete. Pues muy bien, rastro de prostitutas y droga. Relacionado, atención a esto, con una fundación oficial que manejaba fondos de la UE y que estaba presidida en aquel momento por Nadia Calviño. No era la única, ¿eh? Había varios ministros y varios secretarios de Estado. Hombre, sospechosillo es, ¿verdad? Hasta el punto de que está judicializado. Bien, 3. Caso Koldo PSOE. Relaciones entre Víctor de Aldama y Begoña Gómez para acabar en un rescate multimillonario de Globalia porque se reunían los días previos y posteriores a la concesión de ese rescate. No está mal. Koldo García Izaguirre, que era la persona de referencia de Ábalos y que aparece metido Koldo García Izaguirre en una red con varias sociedades que se llevaban el dinero vía comisiones de las mascarillas que ni terminaban de llegar o llegaban en mal estado a España en plena época COVID. Se lo traduzco. Que mientras los demás morían, ellos hacían negocio. Hombre, muy ético y muy legal no suena, ¿verdad? Bien, judicializado también. Atención, tocadas 2 comunidades autónomas del Partido Socialista en aquella época, Canarias y Baleares. Más de 20 cargos en total del Partido Socialista. 4 ministerios tocados, Interior, Fomento, Hacienda y Sanidad. ¿Hacienda por qué? Porque es que casualmente se le caían los datos y esos datos de cómo iba la investigación acababan en los sospechosos. De forma que, o qué casualidad, conseguían sacar el dinero, también, o qué casualidad, República Dominicana. Simplemente añadido, República Dominicana, ese país sobre el cual no se nos ha dado ni una sola explicación después de haber dirigido 39 vuelos, destino final República Dominicana, del Falcon presidencial, que ha hecho el vuelo o el avión presidencial, el jet privado presidencial, viajando 39 veces a República Dominicana, que casualmente era donde acababa el dinero de toda esta trama. Bien, sigamos, atención, afectación de fondos UE y cuidado con esta expresión, cártel de Cali. Esta fue la expresión con la que en correos internos los funcionarios del Ministerio de Fomento o de Transporte, a cambio de nombre, se referían a las prácticas que les obligaban a hacer. Según ellos, vamos a ir cambiando, que así vamos viendo el resto de casos de corrupción, según ellos, y así se referían, nos están haciendo hacer cosas o cometer cosas que nos llevan a parecernos al cártel de Cali.
literalmente, expresión suya. Venga, vamos con el cuarto caso. Caso Begoña Gómez, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, cartas de recomendación para Barrabés, que después multiplicaba por más de 100 veces el dinero obtenido en concursos públicos, la misma historia de Globalia, reuniones curiosas y extrañas que acababan en un rescate multimillonario en Globalia, el enchufe en la Complutense sin tener titulación universitaria la hicieron codirectora de máster y directora de una cátedra, y menos mal que no había más, porque si no también se lo habrían regalado, y el Africa Center, a través del cual, oh qué casualidad, entró en contacto en Marruecos con los 20.000 ejecutivos preferidos del régimen. AP de Maro, curioso, ¿verdad? En medio de eso, justo de casualidad, se espía el móvil del presidente y justo el presidente del gobierno cambia por completo nuestra política exterior con respecto a Marruecos. Y quinto caso, David Sánchez, quinta planta, señor Sánchez, quinta, ya el resto ya es el ático, que me imagino que se lo dejo para usted. Caso David Sánchez, enchufe, impago a Hacienda porque se ha declarado él mismo con derecho a impagar a Hacienda y a declarar en España, ascensos políticos a todos los que se encargaron de enchufarle a él y un patrimonio de 2 millones de euros sin explicar, porque del enchufe sacó 250.000 euros y de pronto, debe ser la gestión socialista, consiguieron que de 250.000 euros se pasara a 2 millones de euros. Por cierto, un paquete entero de acciones del BBVA de 1,5 millones. ¿Conocen ustedes a alguien que teniendo un patrimonio de 2 millones tenga 1,5 millones en acciones del BBVA? Yo no conozco a nadie. Bueno, a David Azagra tampoco lo conozco. Por cierto, David Sánchez usaba seudónimo y se hacía llamar David Azagra. Vamos a ver, Pedro Sánchez lanzó una moción de censura asegurando que había que quitar a Mariano Rajoy por corrupto. Miren, Mariano Rajoy era complicado que fuera un peor presidente, sí, totalmente cierto. En los casos de corrupción del PP, con todo, no llegaba ni a la suela del zapato de la barbaridad de montaña de corrupción que estamos observando en torno al PSOE. Así de sencillo. ¿Eso disculpa la época de Mariano Rajoy? Claro que no. Por eso muchísimos fuimos muy críticos con él. ¿Eso disculpa la etapa de gobierno de Pedro Sánchez? En absoluto. Este señor, Pedro Sánchez, no solamente tiene una órbita de corrupción muy superior a aquella, sino que está destrozando España, está atacando la monarquía parlamentaria, está atacando la Constitución española, está atacando los derechos y libertades, ataca a los jueces, ataca la libertad de prensa y ataca todas las bases de la transición. Si este señor consideraba que a Mariano Rajoy había que quitarlo por la corrupción y planteó aquella moción de censura, si tuviese una gotita de dignidad, este señor se marchaba hoy mismo. Porque la montaña de corrupción que lo rodea, más todo lo que he citado, lo convierte en un presidente absolutamente nefasto. Así que, señor de las grandes superficies, vaya cerrando su tienda y márchese. Porque lo único que hay es fango. Una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. Yo, señorías, no voy a alimentar su máquina del fango. No voy a caer en el y tú más. Y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas. No, vamos, él simplemente lo que hace es cargar contra la prensa, cargar contra los jueces, amenazar con leyes de censura, amenazar con actuaciones y con paseillos por el Parlamento contra los jueces, marcándolos. No, es un ser divino, es un ser de luz. Bueno, Pedro Sánchez se refiere de esta manera a lo que está ya judicializado. Es decir, que si es fango, querría decir que esto que acaba de hacer, y lo hace cada 5 minutos Pedro Sánchez, implicaría una acusación de prevaricación contra jueces. Porque que tiene a media familia ante los tribunales, y lo tiene porque se han encontrado indicios penales, punto final. Así de sencillo. ¿Contra ustedes han encontrado indicios penales? No. ¿Contra mí? Tampoco. ¿Contra su familia? Sí. Por tanto, ¿quién tiene indicios penales según la justicia española? Su familia, su entorno. ¿Qué es el entorno de Koldo? ¿A través de quién conseguían determinados negocios? ¿A través de quién? ¿Por qué se hacía caso a un tal Koldo García Izaguirre? ¿Por qué? ¿Porque venía de ser portero de Puticlub? Hombre, me da que no, ¿verdad? A lo mejor porque era la persona enviada por el secretario de organización de Pedro Sánchez. A lo mejor por eso sí. Bueno, pues esta es la semana clave. Esta es la semana clave de declaraciones muy importantes. Están pasando tanto por comisiones de investigación como Begoña Gómez por un trámite judicial. Imputada por tráfico de influencias y por delito de corrupción en los negocios. ¿Eso por qué es? ¿Por qué es fango? No, porque España es un Estado de Derecho. Se ponga como se ponga, intente burlarlo y vulnerarlo como quiera este señor llamado Pedro Sánchez. Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Vamos a hablar de la semana clave, vamos a hablar de todo lo que acosa en estos momentos a Pedro Sánchez, esa persona que le ven ahí intentando disimular y aparentar que habla muy lento, ¿no? Si todos sabemos hablar lento. La pequeña cuestión es si se nos nota que mentimos o no mentimos. Ya se nota que miente cada 5 segundos. ¿Por qué? porque miente. Y claro que está preocupado. Está preocupado porque hay indicios penales en torno a las actuaciones que, por cierto, si resulta que Begoña Gómez fuese
una persona que roba coches, evidentemente nadie le miraríamos a él. Pero si Begoña Gómez está con indicios objetivos de tráfico de influencias, el tráfico de influencias se hace a través de un cargo público. ¿Quién es el cargo público más cercano a Begoña Gómez? Venga, ¿cuánto tiempo les dejo? ¿Un segundo o medio segundo para responder? Pues ya está. Pues evidentemente está nervioso por motivos obvios. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Raúl Vilas, bienvenidos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que está pasando, vamos a hablar de las preguntas que son obvias que acosan Miguel Ángel a Begoña Gómez y de todo lo que la rodea, porque aquí parece que estamos hablando, ¿no?, que si una carta de recomendación, que si un negocio en África, que si un Africa Center, que si reuniones en Globalia, es que es un empezar y no acabar, es que salen negocios de Begoña Gómez por todas partes, Dios bendito. Bueno, conocíamos, Carlos, esta semana el auto del juez Peinado, en el cual pues ya dejaba claro que hay muchísimas líneas de investigación abiertas contra Begoña Gómez, porque cada vez se van ampliando las querellas, se van conociendo nuevos datos, nuevas líneas de investigación y desde luego Begoña Gómez está muy preocupada y bueno, una cosa sorprendente que hemos conocido esta semana, que ha pedido, ¿no?, para su declaración que no se la grabe. Que no se la grabe visualmente. Sí el audio, pero no visualmente. No sé, ya lo siguiente que es con un biombo, ¿o qué? Hablas detrás con una sombra chinesca, no sé. Que dada la relevancia pública de ella, de su personalidad ¿Porque han salido pocas fotos de ella y no la vamos a reconocer o qué? Y para no hacer un uso inadecuado de las imágenes. Yo no sé qué entiende por uso inadecuado de las imágenes. Sí, yo sí, reproducirlas. Efectivamente. Claro, para una persona que está mintiendo, que se reproduzca y que se le vea la mímica, Raúl, evidentemente el problema es que se vea. Claro. Mejor debajo de la mesa, sí. Da la relevancia pública, o sea, para esto la relevancia pública no. Para que te den una cátedra, para montar el Africa Center, para ir... Oye, lo de la relevancia pública, cuando intentaban suplantar a los reyes en el protocolo en el Palacio de Oriente y no le importaba, ¿no? Que quiero la foto, ¿dónde estoy? Yo me aprovecho de todo lo que pueda de que mi marido sea presidente del gobierno. De que es relevante. Pero luego no quiero relevancia pública, no vaya a ser. Mis negocios los monto porque tengo un marido que es relevante y público, pero ahora no quiero la relevancia pública. Bueno, luego vamos a enumerar, vamos a tener también una conversación con Fernando de Rosa, él ya lo saben, es magistrado de formación, ahora está en el Partido Popular, está en funciones de control, bendito sea Dios, a este señor, a Pedro Sánchez, y vamos a hablar de qué es lo que puede dar de sí a partir de ahora el caso. Bueno, esta es la semana de la declaración. Ya les adelanto que, bueno, como la declaración es cuando es, van a vernos ahora en este momento hablando de lo que sabemos hasta el momento. Pero después, Miguel Ángel y yo nos hemos comprometido a, en horario festivo, que este es nuestro trabajo, a grabar todas las filtraciones que tengamos y toda la información que tengamos precisamente de esa declaración, que va a ir en otro bloque del programa, de esa declaración de Begoña Gómez. Pero ¿hasta dónde crees que puede ir el juez? Lo digo porque las osadías que está mostrando el equipo suyo jurídico son brutales. Le ha pedido básicamente, por no decir ordenado, que tiene que cerrar el caso. Le ha pedido efectivamente que no se le grabe la imagen, que solamente se grabe, no sé si pretenderán que se distorsione y que nos pongan la voz del pequeño ruiseñor, no sé qué es lo que pretenderán con el audio suyo. Han pedido o le han echado la bronca porque dicen que no saben qué es lo que está investigando y efectivamente están en una especie de labor de acoso. No les voy a meter a ellos, porque no me da la gana, determinadas insinuaciones sobre el juez Peinado que están saliendo por todas partes. Pero, hombre, pensar que los rumores y los bulazos, porque esto ya no son ni bulos, son bulazos que están soltando contra el juez Peinado, pensar que no vienen de determinado sitio, reconozco que me cuesta, ¿verdad? Sí, lo primero que podríamos decir, Carlos, recordar que como va en calidad de investigada, puede no contestar o no decir la verdad. Eso para empezar, o sea, para que la gente tenga claro que ¿Tú crees que puede ser una de las respuestas más reiteradas? ¿Me acojo a mi condición de imputado y no contesto? Desde luego a la acusación popular, que esa es otra de las incógnitas, el juez va a dejar pasar a todas las acusaciones populares o solo a Vox porque ha unificado la acusación popular en Vox y a lo mejor, como en la anterior declaración, solo deja pasar al abogado de Vox y obviamente pues es muy probable que, por ejemplo, se negara a contestar al abogado de Vox, ¿no? Porque es algo que suele suceder, que a las acusaciones populares no se las contesta. Entonces, partiendo de esa base, desde luego, de la Fiscalía no podemos esperar nada, salvo intentar echar un cable a Begoña Gómez. ¿Te refieres a de la Fiscalía Privada de Sánchez? Efectivamente, porque es el segundo abogado, la Fiscalía de Begoña Gómez, con lo cual de la Fiscalía no vamos a esperar gran cosa más que ayudar a Begoña Gómez y yo creo que, desde luego, el interrogatorio del juez Peinado puede ser muy duro. Me dicen que a la Fiscalía se la conoce ya como yo también. Es decir, va por delante Camacho, el abogado, y dice, hombre, hay que librarla de la declaración, hay que librarla de ese grabado y que se oye por detrás. Yo también.
Yo, desde luego, o sea, si fuera el juez Peinado, después de que llevo semanas aguantando las críticas del abogado de Begoña Gómez, diciéndome por una y por otra vez que de qué se le investiga a Begoña Gómez, pues yo lo que me prepararía es un interrogatorio amplísimo de todas las cosas por las que estoy investigando a Begoña Gómez para preguntarle por todo. Para preguntarle por todo. Raúl, vamos a hacer un repaso, si te parece, de todo lo que en estos momentos o de todas las causas sobre las cuales va a tener que dar explicación Begoña Gómez, que no son pocas. Las hemos agrupado porque, como nos extendamos, de verdad, lo que decía en el auto el juez tiene toda la razón, el juez Peinado. De todos los actos en los cuales usted haya podido estar inmersa en un tráfico de influencias o delito de corrupción de los negocios desde que llegó su marido al poder, porque a través de esa persona habría practicado ese tráfico de influencias, de todo va a ser investigada. Pero vamos a agruparlo, Raúl. 1. Contratos públicos y subvenciones a Barrabés. Barrabés tiene un entramado de sociedades de 10-12 empresas. De ellas me parece que son 8 las que han recibido casualmente ayudas públicas. No está mal, ¿eh? Lo vestían como un genio, como un gurú de Internet. Bueno, pues el gurú de Internet se ha debido quedar en yogurú, porque el gurú de Internet va y resulta que en 8 empresas ha necesitado ayudas y todas las han recibido. Es una cosa maravillosa, debe ser gurú en captación de fondos públicos. Debe ser como Bego.fundraiser, bueno, pues debe ser Barrabés.fundraiser. Bien, rescate de Globalia y mediación de Begoña Gómez en esas reuniones. Hidalgo y Aldama tenían una determinada relación, bueno, Aldama puso en contacto a Begoña Gómez se vio para... o no sabemos, pero desde luego se vio en la sede de Globalia justo en las fechas previas y posteriores a que se definiera el sistema de rescate del cual se benefició, por cierto, Globalia y las sedes de Halcón Viajes, que también consiguieron otro tipo de contrato, lo consiguieron con el Grupo Barceló y también tuvieron su correspondiente rescate. Entre las dos superan los 800 millones de euros. No está nada mal. De eso también se va a hablar, de si la cifra, la forma de rescate, esas reuniones pertenecen o quedan dentro del tipo delictivo de tráfico de influencias. Cargos inventados en la Complutense, también lo tiene bajo chequeo, por motivos obvios. Esta persona que ven aquí no consiguió sacarse una carrera universitaria y, pese a no tener titulación universitaria, fue codirectora de másters y directora de una cátedra en la universidad pública más grande y con más presupuesto de toda España. ¿Saben cuándo empieza a tener esa predominancia? Justo cuando su marido llega a la Secretaría General del Partido Socialista. Evidentemente le va a preguntar si tienen algo que ver los dos hechos. El software apropiado, atención, y elaborado, cuidado con esto, gratis por Indra, Google y Telefónica. Ella, que no tiene ninguna titulación universitaria, incluso preparó el pliego técnico. Preparó el pliego técnico de condiciones. El Colegio de Ingenieros ha salido a decirle, ¿pero qué hacía usted firmando eso? Ahora ya la propia Universidad Complutense está diciendo, no, si sobrepasó sus poderes. ¿Por qué? Porque pagaron ese software que se lo acabó quedando ella en su empresa, en su sociedad. Indra, Google y Telefónica lo pagaron, lo costearon, se lo daban gratis, pero es que tenía que haber sido para la Complutense según el contrato. Pero una cosa, con el dinero de las 3 no llegaba. ¿Quién puso el resto del boquete? Un concurso público con 2 narices. ¿Quién lo pidió? Begoña Gómez. Begoña Gómez pidió un concurso público. Si ustedes tienen problemas para pagar el crédito hipotecario, acuden al erario público, solicitan un concurso público. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues todo eso se lo quedó para su sociedad. Africa Center, también enchufada, es del IE, del Instituto de Empresa, de la IE University, una de las mayores universidades privadas. Tampoco consideró un problemilla el hecho de que no fuera ni licenciada universitaria y la puso de directora del Africa Center. ¿Y para qué utilizó eso? Para entrar en contacto con Marruecos y en Marruecos con AP de Maroc. 20.000 ejecutivos de nada, todos cercanos al régimen, y en medio va y cambia la política exterior de España con Marruecos. ¿Qué les parece? Bueno, pues evidentemente hay indicios, ¿verdad? Bien. Todos los viajes que realizó a embajadas y los contactos que tuvo con la Organización Mundial del Turismo, que se dedicó a avalarla y a impulsarla, incluso le creó de la mano de Guacalúa, empresa que, oh qué casualidad, Guacalúa era una intermediación de la Organización Mundial del Turismo y de Globalia. Y a través de Guacalúa le dieron apoyo al Africa Center, con dinero, bastante dinero, pero sobre todo impulsaron su figura, hasta el punto de que la propia OMT, su secretario general, hizo viajes directamente con Begoña Gómez a embajadas y a países africanos. Pero además le hizo más. En la Asamblea Internacional de la Organización Mundial del Turismo le presentó a todos los ministros que estaban allí presentes africanos. ¿Para qué? Para que a través del Africa Center consiguiese hacer negocios con ellos. ¿Esto no suena a tráfico de influencias? Bueno, de todo esto es de lo que le ha dicho el juez Peinado. Señora mía, evidentemente va a tener que dar explicaciones. Raúl, ¿cuál ves la pata, o si ves todas, más peligrosa para Begoña Gómez? A ver, la visión global de todo eso, a nadie le queda la duda de que es un tráfico de influencias como una catedral. Otra cosa es que penalmente y judicialmente son delitos que a veces no son muy fáciles son difíciles de probar.
Hombre, el asunto del software es bastante evidente. Puede ser el de menor cuantía, pero es más fácil de probar, efectivamente. Efectivamente. Y veremos la declaración, porque ahí va a ser muy importante el papel del propio juez, claro. Porque si la Fiscalía General del Estado, en vez de velar por la legalidad, vela por los intereses de Sánchez y su mujer, o sea, ya no es Fiscalía General del Estado, o el Estado es Sánchez ahora y su familia, porque si no, no se entiende. Y si se niega a contestar a la acusación particular, claro, yo si fuese el juez tendría muchas ganas, porque no es solo lo que comentaba Miguel Ángel de todas las críticas que ha recibido desde el propio gobierno, de la abogacía, sino lo que estamos viendo, por ejemplo, de toda la campaña de difamación desde un medio de comunicación, el Plural, que es al PSOE lo que Mundo Obrero era al PC, o sea, no es un medio próximo al PSOE, es un medio del PSOE, que está primero insinuando que tiene mucho patrimonio, sacando todas sus casas, y ahora el asunto de los 2 DNIs, insinuando que si es un agente secreto, el juez y demás. Quiero decir que le llaman Anacleto agente Peinado. Que le están tocando mucho las narices al juez instructor, y por lo que decíamos al principio, por ser unos delitos en los que no son fáciles de demostrar, o sea, el papel del instructor o las ganas que tenga el juez van a ser determinantes. Vamos a preguntárselo. Y yo creo que el juez Peinado tiene ganas. Vamos a preguntárselo a Fernando de Rosa, que antes de ser monje ha sido cocinero, pero cocinero judicial. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis todos? Oye, tú que has sido magistrado, tú que has estado en juzgados, tú que has estado en salas, ¿qué puede ocurrir con este interrogatorio? Porque estábamos hablando de que efectivamente ha habido ataques directos y muy personales, difamaciones contra el juez que han venido incluso de boca del presidente del gobierno. Que tú digas que está aceptando una denuncia falsa, evidentemente te sitúa en la posición de que acabas de recibir por un delito de calumnia una acusación de prevaricación. Pero luego ha habido filtraciones contra el juez Peinado, le han tocado a su hija, han tocado su domicilio, han lanzado incluso insinuaciones, que es que esto produce hasta rubor explicarlo, pero es que efectivamente un periódico ha dicho que si era un agente infiltrado, pero ¿un agente de qué? ¿Pero un agente de qué, por amor de Dios? Anacleto. O sea, se han soltado tal cúmulo de barbaridades que yo, desde luego, no tengo ni la más duda, ni la más mínima duda de la independencia absoluta de todo este tipo de cosas del juez Peinado, pero vamos, me imagino que evidentemente le va a preguntar por todo, y el todo es mucho en el caso de Begoña Gómez, Fernando. Sí, bueno, yo creo que la figura del juez está acreditando que es totalmente impermeable a esa campaña de presiones y de insultos que están saliendo desde las proximidades de la Moncloa, ¿no? Yo creo que está actuando de forma correcta. Él considera que hay indicios. El día en que tenga que declarar Begoña Gómez se lo pondrá de manifiesto, pero yo creo que lo que va a hacer Begoña Gómez, aconsejada por su letrado, que no hay que olvidar que es fiscal en excedencia, que fue ministro del gobierno socialista, Antonio Camacho, ella lo que va es a tener una intervención muy restrictiva en sus declaraciones. Ella no va a explayarse, irá muy bien aleccionada, ella no contestará, desde mi punto de vista, creo, no sé si me equivocaré, a las acusaciones, ella contestará al fiscal, y yo creo que al juez actuará de una forma diciendo que no sabe, no recuerda, que no, o sea, va a tener una conducta, una declaración a la defensiva para que no caer en un tipo de error para la futura investigación. Vamos, que va a recurrir a la declaración amnésica, por decirlo de alguna manera. Sí. No recuerdo, me acojo a no declarar, es sobre eso no lo recuerdo, esto no lo sé. No me consta. Y ambigua porque yo conozco a Antonio Camacho y sé que esa es siempre su línea de defensa, ¿no? La línea de defensa es controlar los daños, que su cliente no entre en un tipo de ciénaga, y que esperar a ver lo que vaya a venir. Claro, sobreentiendo que si eso es así va a poder obtener el juez Peinado poca información de esa declaración en condición de imputada de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del gobierno, de la mujer de Pedro Sánchez. A partir de ahí, con la experiencia que tú tienes, ¿qué capacidad va a tener el juez?
evidentemente estamos hablando en hipótesis, de encontrar pruebas sobre lo que estamos hablando. Decía Raúl Vilas y tiene toda la razón. O sea, tú ves la pléyade de informaciones totalmente certeras y de hechos probados y yo creo que no habría un vecino en toda España que no diga vaya pufo que tiene montado. O sea, vaya cara dura que tiene, que se lo está llevando crudo. Perdón por la expresión, pero lo digo en términos de cómo se habla normalmente. Pero claro, saltar de ahí a la cuestión penal significa tener que aportar pruebas. ¿Crees que va a ser sencillo aportar y conseguir estas pruebas? Esta es una instrucción que va a tener un patrón similar a otras instrucciones por corrupción. Lo importante van a ser las declaraciones testificales, porque no hay que olvidar que los testigos tienen la obligación de decir la verdad, porque en caso contrario podrán verse inmiscuidos y como imputados, ¿no? por falso testimonio. Y también la documental. Yo creo que va a ir por ahí toda esta investigación. Los testigos que al final puedan abrir luz en la investigación y sobre todo la documentación a través de análisis de teléfonos, de correos electrónicos. O sea, ¿tú crees, Fernando, perdóname, tú crees que no se libra de la diligencia de volcado de datos del móvil de Begoña Gómez? Hombre, es que yo creo que es esencial hacer la prueba documental en base a las declaraciones, porque ella puede negarse, puede decir que no, claro, puede decir que no sabe ahora, pero es que yo creo que tendrá que ser, volverá a prestar declaración en un medio plazo tras escuchar los testigos y tras la prueba documental y los informes de la UCO, que tendrá que ella, pues ya no podrá salirse como se saldrá seguramente el próximo día por la tangente, sino que ya será sobre hechos concretos, datos concretos y correos o conversaciones concretas. Oye, pregunta ya personal, Fernando. Yo creo que además tú en aquella época estabas ejerciendo como magistrado y además creo recordar que en la Audiencia Provincial de Valencia, que de hecho fue, yo creo, cuando tú y yo nos conocimos. Pero, Fernando, ¿cómo se te queda el cuerpo? Tú ahora estás en el Partido Popular cuando escuchas al Partido Socialista, os recuerdas que os quitaron un gobierno, moción de censura, mayo-junio del año 18, asegurando que erais el partido más corrupto de Europa, viendo la montaña de casos que rodea al Partido Socialista. Bueno, yo lo que a mí me hace pensar es la gran hipocresía. El Partido Socialista ha sido el que históricamente ha machacado, ha sido una máquina de triturar jueces. Acordados de Marino, el juez extremeño, ¿no? Que llevaba el tema Filesa, que murió Marino Barbero. Marino Barbero, que murió por la presión que recibió. También acordaros de todos los ataques a los jueces cuando el caso Gal, cómo se destruyeron a la magistrada Ayala en Sevilla, cuando, incluso diciendo que tenía relaciones íntimas con un eurodiputado del Partido Popular. Es decir, la máquina de destruir y de picar carne del Partido Socialista es tremendo. En Valencia, como se destruyó a Juan Luis de la Rúa, que era presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Es decir, hemos estado viendo esa destrucción personal, pero bueno, yo creo que la justicia en España ha resistido siempre estos envites del Partido Socialista, ya desde la época de Filesa y Time Sport y Matesa. Pues no te falta razón, Fernando, y de verdad que yo creo que además, fíjate, en esta etapa estáis recuperando, te lo digo como capa judicial, porque tú no dejas de ser magistrado, estáis recuperando un prestigio después de ataques, porque evidentemente esas versiones pues circulan y ellos consiguen una cierta difamación. Y yo tengo la sensación de que en estos momentos en España estáis recuperando un crédito absoluto y es totalmente de agradecer el comportamiento que está teniendo de forma generalizada la capa judicial. Así que, Fernando... Sobre todo, Carlos, quería decir la defensa del Tribunal Supremo, totalmente, que es un órgano independiente y no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, es un órgano político nombrado por políticos. Por tanto, no hay que confundir. Ahora que quieren hacer un conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está formado por jueces independientes y el Tribunal Constitucional no es un órgano del Poder Judicial, por tanto, no son equiparables. Tienes toda la razón, de esto vamos a hablar en otro bloque, lo que quería yo que nos explicaras el tema de esta declaración con el juez Peinado de Begoña Gómez, pero un día quedamos y hablamos de esto porque tienes toda la razón. Además es una cosa que hay que recordar, el Tribunal Constitucional no forma parte del orden jurisdiccional, lo que se está haciendo pisoteando las sentencias sobre los ERES es una auténtica barbaridad. Tú no lo digas porque te puedes meter en un follón, como yo soy periodista lo puedo decir, desde mi punto de vista es una violación legal absoluta. El haberse arrogado el ser una cabeza como una sala de casación para pisotear al Tribunal Supremo está literalmente prohibido por la Constitución española. Pero bueno, es la época que nos ha tocado vivir. Fernando, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
Pues os pido un último comentario. Ha saltado, luego vamos a hablar en otro bloque de lo que está pasando con los ERE, porque es una vergüenza absoluta. Una colección de personas condenadas por corrupción, probado de arriba a abajo, probado el dinero que se llevaron. Por cierto, María Jesús Montero se negó a reclamar la devolución de ese dinero, si no podríamos haber tenido una parte de él en las arcas del Estado, y que en estos momentos se estén borrando por orden de un organismo político llamado Tribunal Constitucional las sentencias. Pero sobre esto último de Begoña Gómez, un último comentario, Miguel Ángel. Estoy de acuerdo con Fernando. Yo creo que la declaración siempre levanta mucha expectación, si hay paseillo o no, si hay algún tipo de dispositivo, etcétera, pero lo que son las declaraciones son muy preparadas, muy cerradas, intentarán no meterse en nada, va a hacerse un infanta Cristina, no sé, no me consta, no recuerdo. Es cierto. Y entonces de ahí poco se va a sacar, pero es verdad que puede ser más interesante, como apuntaba Fernando, la declaración del rector de la Complutense Goyache o incluso de Barrabés, que recordamos va también como testigo y ahí está obligado, bueno, van a ir a tomar la declaración al hospital y ahí tiene que decir la verdad y Pero contestar claro, a esto todo. como casa con el discurso de Sánchez, una entrevista reciente en la cadena SER, que le insistían, pero bueno, más allá de que haya sido ilegal o no, ¿hay algo que le parezca reprochable en la actitud de su mujer? Y dice, no, nada, en absoluto, no. Entonces, ¿por qué? Y además ella es una profesional, que siempre dice, de éxito, de primera. ¿Por qué una profesional de primera, que no tiene nada que ocultar ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista Totalmente. ético, va a declarar con una estrategia defensiva de no contestar y tal? Si no tiene nada que ocultar, ella puede ir ahí y no necesita ni siquiera abogado. Si fuese verdad lo que dice Sánchez, de que nada es reprochable en su conducta. Sin embargo, va con una estrategia de culpable. eso, De culpable. Va con una estrategia de persona que sabe que puede ser declarada culpable en cualquier momento en cuanto hable. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y se lo aplico incluso al propio Pedro Sánchez. ¿Dónde están las explicaciones sobre todas las informaciones que hemos publicado? No sé si irán 400 o 500 noticias publicadas. Ni una sola explicación de ninguna de ellas. Mira que era sencillo, ¿eh? Se reunió mi mujer con los responsables de Globalia en mitad del rescate. No, hombre, pero fue por esto, por aquello. Dígalo. Ya está, es muy sencillo. Oiga, ¿le regalaron el software? Dígalo, no, aquí está la factura de pagado. ¿Por qué no hay factura? Porque se le regaló, porque se lo llevó. ¿Tiene un contrato por el cual le pertenecía? No, ¿por qué? Porque no era suyo, se lo llevó. O sea, es la historia. Pero bueno, vámonos al siguiente bloque. Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias. Un placer, Carlos. Luego ya, recuérdenlo, hablaremos aquí Miguel Ángel Pérez y yo y les contamos las interioridades de la declaración. Vámonos al siguiente bloque. Cómo no, familia Sánchez. Qué raro, ¿verdad? David Sánchez, más llamado por el mismo David Azagra. Hoy podemos concluir que Begoña Gómez y David Sánchez son los coldos de Pedro Sánchez. Sánchez, en todos los casos, lo sabía todo y lo tapó. De ahí la responsabilidad que recae sobre un presidente del gobierno que está en cuestión, y por eso nosotros vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos. Pues no le falta razón, lo que pasa es que yo lo ampliaría, la frase de Miguel Tellado, porque lo que empezamos a ver, y el otro día hablándolo con Miguel Ángel Pérez, él lo confirmaba, es que vamos a ir con tiento porque lo mismo todo esto acaba en una macrocausa. Sandra León, bienvenida. Raúl Vilas, que estaba ya con nosotros. Sí. Lo digo porque empieza a haber conexiones. Koldo es el Koldo de Sánchez. Koldo resulta que también tenía contacto muchísimo con Aldama. Aldama con Javier Hidalgo. Koldo con Air Europa, que era de Javier Hidalgo. Javier Hidalgo con Begoña Gómez. Que yo creo que aquí todos eran Koldos, todos eran Begoñas Gómez, todos son David Sánchez. Es decir, empieza a haber una ligazón entre todos los perfiles que aparecen en todos los casos de corrupción que rodean al entorno más cercano de Pedro Sánchez, de muchísimo cuidado, Sandra. Yo creo que sí, esa es la clave, lo decíamos también el otro día en Socialismo SL, que yo creo que al final todo está interrelacionado, ¿no? Totalmente. Y esto es algo que, como tú bien dices, puede terminar en una macrocausa, porque bueno, pues habrá que ver efectivamente si todas esas conexiones que se ven desde fuera luego realmente pues se plasman algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sea como fuere, lo que está claro es que Pedro Sánchez está en una situación muy delicada y lo que es incomprensible es que a día de hoy pues siga sin dar explicaciones de ningún tipo, ¿no? Se las exigimos a otros cuando hay otros casos que además son archivados, pero cuando tengo a mi mujer y a mi hermano en el foco de la polémica, pues me callo porque no hay nada y todo es fango y todos son bulos. Bueno, es que además, Raúl, hay un hecho diferencial en estos casos de corrupción que rodean al entorno de Pedro Sánchez, y es que efectivamente rodean al entorno de Pedro Sánchez. O sea, hasta ahora habíamos visto casos de corrupción que rodeaban al entorno del PSOE, al entorno del PP.
Bueno, en el caso de Juan Carlos, el emérito, rodeaban a él. Pero bueno, pero en este caso rodean a la figura del presidente del gobierno. Sí, sí, O sea, es que no son estrictamente, son del PSOE, pero lo que son es estrictamente del entorno de Pedro Sánchez. todos los caminos conducen a Sánchez, eso está claro. ¿Qué tienen en común? Lo acabas de decir tú. Javier Hidalgo, Aldama, Koldo, Begoña Gómez. ¿Cuál es el nexo de unión? Básicamente esos Hasta nombres. Elbas, ¿eh? o sea, Es que si nos Sánchez, ponemos es que a pensar, ni siquiera es el partido, porque Aldama o Javier Hidalgo no son gente del Los PSOE. ministerios de la trama Koldo, los que aparecen implicados clarísimamente, por lo menos hasta el momento, son los que tenían más relación directa con Pedro Sánchez, eran sanchistas. Por supuesto, está bien la comparación con el emérito, porque Sí, ahí como también era Sánchez personal. siempre aspira a ser el rey sol, el Estado, la Fiscalía me defienda a mí. Y a ver si conseguimos Pues que sea claro, presidente emérito. Sí. En vez de inspirarse en Felipe VI, Ya te parece que digo. se está inspirando en lo peor de Juan Carlos, no en su parte Bueno, buena. vamos a entrar efectivamente ahora en el hermano, porque aquí es que de verdad que hay que ir parcelando, ¿vale? Es como cuando vas abriendo la ternera y vas cogiendo piezas de carne, porque va y resulta que todo aparece. O sea, en el entorno Sánchez todo aparece tocado por algún caso. Ahora vamos con el hermano, David Sánchez Pere Castejón. Él se esconde, vamos a decirlo así, porque esto de usar seudónimo de verdad, él se esconde detrás del nombre de David Azagra. Dice, nombre artístico, pues vaya arte más extraño que acaban todos delante de un juzgado de instrucción. Pero bueno, vamos a ver cómo se refieren a ello, porque Pilar Alegría, según ella, no hay nada. Bueno, pues de nuevo está acusando de prevaricación a la jueza Viedma. ¿Por qué? Porque si lo ha admitido es porque hay indicios obvios y evidentes de criminalidad. Si no, un juez en España no admite un caso. Vamos a escucharla. De nuevo, manos limpias. Que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa, construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales. Yo, de verdad, si cobráramos 100 euros cada vez que nos insultan, nos hacíamos ricos, pero en 15 Desde minutos. luego. ¿eh? Dios, qué cosa. Ahora, ni Madre una mía. explicación de nada. Nadie le ha explicado que los tabloides son aquellos periódicos, o sea, que el nombre viene del papel, Tabloide, del tamaño, tabla. que no Estás pidiendo no, mucho. no puede ser Tabla. digital un tabloide. Por decir, A medios menos que tengas un digitales pantallón así de grande, ¿no? amarillistas, Tabloide. sensacionalistas, pero un tabloide digital no, Pilar, no. pero en el caso de David Sánchez es verdad que es un tema muy delicado y que tiene muchas cosas que explicar, ¿no? Porque dicen, no hay Y básicamente nada. todas. Claro, dicen, no hay nada, todo es manos limpias, todo es tal. No, hombre, a ver, vamos a poner por partes, ¿no? Estamos hablando de un señor que, para empezar, no tributa en España porque dice que vive en Portugal. Y tenemos... Lo dice él. Y tenemos, aparte de la legislación, es que el exdirector de la agencia tributaria lo ha dejado muy claro, primero tienes que presentar la declaración de la renta si tu actividad principal está en España, que sepamos, su actividad principal está en Badajoz, Badajoz de momento es España. O sea, no sé, creo que No ha esto- surgido ningún partido No. separatista de Badajoz que pacte con Pedro Sánchez, por de lo tanto momento todavía no, es España. pero podría ser, pero de momento no. Con lo cual, tenías que haber presentado la declaración de la renta. Pero luego, además, hay muchas otras cosas que tienes que explicar. De dónde viene tu patrimonio, que no se sabe, que además Hacienda tenía la obligación de investigarlo, porque otra de las cosas que nos explicó Ruiz Jarabo es que efectivamente cuando Hacienda ve que hay un incremento patrimonial tan elevado y que no se justifica con los ingresos que percibe por un cargo como director o coordinador de conservatorios o conservatorio de Badajoz, pues tiene que saber de dónde viene y tiene que indagar. A muchos españoles que nos estarán viendo, Hacienda les habrá hecho una inspección. Bueno, pues David Sánchez Castejón se ve que que tiene esa suerte, que nadie le ha hecho esa inspección. David Sánchez Pere Castejón se libra de la inspección. Eso es. Lo podemos convertir en pareado y vamos por ahí por Pero las plazas de los alguien pueblos. tenía que haberlo investigado, no lo ha hecho hasta ahora. Ahora hay una jueza que, como hay una denuncia en la que se ven ciertos indicios, lo va a investigar y va a ver de dónde viene ese patrimonio. Y ojo, porque de ahí pueden salir muchas cosas. Bueno, pues escuchen a Pedro Sánchez, porque según él, esta jueza también debe ser la fachosfera, también debe ser de ultraderecha, porque claro, si está tramitando una denuncia falsa es porque acosa al benefactor del progreso, a Pedro Sánchez, alias el escudo social. Y lo voy a seguir defendiendo. Voy a defender la honorabilidad de mi mujer, como también la de mi hermano, ante una campaña de acoso y derribo de una organización ultraderechista amplificada por estos tabloides digitales conservadores y ultraconservadores, y también de una oposición que realmente, si se fija, no tiene nada más. Bueno, Sandra estaba ahí percatándose de un pequeño detalle. Sí, yo me fijo mucho en en la la gente declaración. cuando habla. Y ¿Qué hacía con la cara? Pedro Sánchez estaba todo el rato hablando así, mi mujer es maravillosa, mi hermano también. Yo creo que esto te lo analiza de verdad alguien que sabe de Vamos, este que revíes tipo. la mirada porque no te lo crees ni tú. Dicho así de una forma Pues sí, clara, ¿no? Llana? efectivamente. Vale. Bueno, pues vamos a la parte por la cual está tirando la jueza Viedma, que tiene de fachosfera, de ultra, pues evidentemente nada.
y lo que tiene es de jueza mucho, gracias a Dios. Por cierto, los que sí creemos en el Estado de Derecho y en las democracias, queremos jueces. Jueces independientes, jueces profesionales y jueces que hagan su trabajo. Jueces que lo hacen de una forma discreta, sin llamar la atención, como Begoña Gómez. La comparativa no es muy buena porque Begoña Gómez para llegar a jueza pues necesitaría 300 vidas. Pero bueno, pero lo digo por la discreción. Bien, vamos a la parte donde parece que está encontrando mayor rampa de investigación la jueza Viedma contra David Sánchez Pérez Castejón, alias por el mismo David Sánchez, y que no tiene mucha duda. Él presentó una declaración de ingresos, que ya se la hemos mostrado en este programa y en el periódico en Libertad Digital, donde él decía: yo no tengo que presentar declaración de la renta. Bien, lleva en esta situación sin presentar esa declaración de la renta, según esa declaración de ingresos, desde el año 17. Que yo sepa, estamos en el año 24. Las inspecciones fiscales se lanzan por periodos de 4 años. ¿Por qué? Porque a los 4 años prescribe. Entonces suelen esperar y a los 4 años te hacen una batida por los 4 previos. Vale, pues 17 y 4, 21, estaríamos ya en la segunda tanda. Y que sepamos, aquí no ha habido inspección. ¿Por qué? Gran pregunta, ¿verdad? No sé, a lo mejor nos puede responder María Jesús Montero, ¿vale?, que es la responsable final del Ministerio de Hacienda. Pero vamos con este artículo que decía Sandra, y es verdad, es el que está citando permanentemente Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Está diciendo, vamos a ver, que este señor ya directamente lo que puso ya es una prueba evidente de que algo ha cometido y que posiblemente está en un delito de fraude a la hacienda pública, delito contra la administración pública. ¿Por qué? Por lo que van a ver. Esta es la ley del IRPF, ley 35/2006, del impuesto de la renta de las personas físicas. Nos vamos al artículo 9 y pone clarísimamente quiénes son contribuyentes españoles, y lo leo literalmente. Contribuyentes que tienen su residencia habitual en territorio español. ¿A quiénes se les considera así? Punto 1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. 1 y 2. David Azagra. Vale, la A, que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español. Luego viene una serie de detalles de cómo se cuantifica. Vale, según él, esto lo cumpliría por estar en otro sitio. Repito, según él, pero eso no vale, pero es que da lo mismo. Vayámonos a la letra B. Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Jaque mate, se acabó. ¿De dónde cobra David Azagra, David Sánchez Pérez Castejón? De la Diputación de Badajoz. Fin de la historia. ¿Qué hace Hacienda, que no lo ha investigado? Es curioso, ¿verdad? Sencillo. Artículo 9, señores inspectores. No hacía falta irse mucho más adelante, ¿eh? No será la ley pequeña, como todo lo que nos mandan estudiarnos en materia fiscal, pero artículo 9. Artículo 9, David Azagra. Artículo 9, 1b. Radica en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Diputación de Badajoz. ¿Qué hace este señor sin presentar declaración de la renta? ¿Quién ha permitido, por lo menos que sepamos hasta ahora, oiga, nos sale la Fiscalía corriendo, Álvaro García Ortiz, a hacer desmentidos a todo el mundo, con notas explicando las conversaciones privadas para mostrar que es un bulo? Pues ni siquiera lanzamos la afirmación. ¿Le han realizado o no le han realizado una inspección? Si no le han realizado una inspección, ¿por qué no se le ha realizado? Si se le ha realizado, ¿por qué no se ha dado cuenta el presidente del gobierno? ¿Por qué? Ah, porque tiene una órbita especial. También le van a fabricar una financiación singular, como a los separatistas. Es que además es un salario público, es que no cabe debate. ¿Cómo no va a tener que tributar en España una persona que cobra un salario del Estado? Es que ya no hay que entrar ni en días ni en nada, es que es evidente. ¿No estarás pidiendo la aplicación del artículo 14 de la Constitución, principio de igualdad? Es que eso te muestra que eres un facha, clarísimamente. Lo que parecía un caso de nepotismo, pues se va agrandando un poco lo que sucedió con Begoña también. La negativa a dar explicaciones, claro, no es solo porque estemos ante un enchufe, es que probablemente haya algo más, porque ya no es... ¿Por qué en Badajoz? Hay muchos conservatorios en España. Le podrían haber enchufado en un conservatorio de Madrid, o sea, Badajoz no es conocida por ser la capital de la música clásica. No va a ser que para un músico de su talla, como nos lo han vendido. No es un sitio que piensas en música clásica y dices, Badajoz, ese conservatorio del que han salido tantas. Primero que nos expliquen por qué en Badajoz, porque el que le enchufa también medra en el partido y es la propia actitud de Sánchez de negarse a las explicaciones la que va agrandando el tema, claro, porque se va indagando más y te das cuenta de que, claro, no quiere dar explicaciones porque hay mucho
hay mucho que ocultar. Además, y la actitud con lo que lo hace, porque él viene a decir que, no, es que como yo soy el presidente del gobierno, no, a vosotros, miserables, no os tengo que dar ninguna explicación. Son mi hermano y mi mujer y hacen lo que yo quiera. Y os calláis, plebeyos. Cuando es Hombre, justo al revés, recordad que precisamente amo. por ser el presidente del gobierno, estás obligado a dar explicaciones de estas cosas. Vamos a escucharle porque quiero que respondas a otra cosa, porque yo tengo la sensación de que la negativa a explicar por qué él dice que vive en otro sitio, la negativa a explicar por qué dice que está en teletrabajo cuando nadie le dio teletrabajo, etcétera, responde a otra cuestión. Pero vamos a escucharle antes a Pedro Sánchez, atención. Pero en fin, yo estoy tranquilo, yo lo lamento simplemente por mi familia, porque realmente el coste que ellos tienen que asumir de tener que verse en los medios de comunicación cuando son profesionales honestos, por el mero hecho de ser bueno, pues familiares, o en este caso mi esposa y mi hermano, de quien ostenta ahora mismo la responsabilidad de la presidencia del gobierno, pues es una lástima. Una lástima. Bien, vamos a ver, Sandra, yo tengo toda la sensación, cuando tú haces la declaración de la renta, va y resulta, señora María Jesús Montero, a lo mejor usted no lo conocía esto, que tienes que hacer la declaración de la renta. Bien, entonces como tienes que hacer la declaración de la renta, tienes que hacer la declaración de las rentas, ¿vale? Aquí hay una pregunta de fondo que es muy llamativa. ¿Cómo una persona que cobró unos 250.000 euros de la Diputación de Badajoz cuando vino de San Petersburgo, me da que allí, yendo, yo no sé llamarle orquestas o llamarle bandas. 250.000 en 5 años. Eso te iba a decir, Desde el año no 17 anual, hasta el 24. claro. No, Más, de acumulado. Eso es. Está bien la aclaración. De acumulado total. En un año no, en un año ha estado rondando desde los 46.000 hasta 52.000, que me parece que ha sido el mayor y tal. Ha tenido periodos de parón, de excedencia, no sé qué, todos los años le subían el sueldo, como ustedes y a mí, todos los años le subían el sueldo. Bien, pero claro, con un acumulado de 250.000, 270.000, ¿cómo has conseguido juntar más de 2 millones de patrimonio? Claro, si tú presentas la declaración de la renta, vas a tener que presentar la declaración de la renta. Y eso implica que vas a tener que plasmar de dónde viene, cuál es el origen de cada una de tus fuentes de ingresos. ¿Cómo demonios has llegado a tener, simplemente por la cuenta de la vieja, 1.700.000, 1.750.000 desconocidos? Claro, si haces la declaración, vas a tener que declarar de dónde venían. Claro. Y ahí a lo mejor resulta que tenemos un problemilla, ¿verdad? Porque ya se está empezando a hablar de que a lo mejor la jueza Viedma empieza a buscar origen a ese sobrepatrimonio en la trama Koldo. Y claro, como resulte que haya una conexión, espérate que va a sonar la alarma. Hombre, eso sería un escándalo, ¿no? Pero en todo caso, si puede haber muchas explicaciones, a lo mejor muchas más sencillas, no lo sé. A lo mejor ese incremento patrimonial se responde, por ejemplo, a una herencia, a cosas similares. Pero porque, entonces lo habría dicho, Claro, Sandra, claro, por claro. eso digo que puede haber una explicación más sencilla, pero la lógica te hace pensar que si la explicación es sencilla y estás en el foco de la polémica, es tan sencillo como explicarlo. Y salir y decir, no, oiga, mira, es que tengo 1,5 millones de acciones del BBVA porque esto se lo recibí por una herencia, por esto, por lo otro. Pero como tú bien dices, hace sospechar, y más en el contexto en el que estamos, que esto no es un hecho aislado, que como decimos, todo lo que rodea al presidente en estos momentos huele que apesta, pues en este contexto es muy fácil pensar que si no se ha presentado esa declaración es porque tienen algo que esconder. Y luego, además, volviendo al tema que decíamos antes, tú tienes que presentar la declaración si tu actividad principal está en España. Es evidente que tenía que haberlo hecho. Y además tampoco se puede escudar en el teletrabajo, que no entraría dentro de ese precepto porque sigue igualmente siendo su actividad principal en España. Es que la Junta de Extremadura, o sea, la Diputación de Badajoz, ha dejado claro que no tenías concedido teletrabajo, con lo cual esa tampoco puede ser una excusa. Es decir, que hay muchas explicaciones que dar y por el momento no se está dando ninguna. Lo que está haciendo es acrecentar todavía más las sospechas. Espérate a ver qué es lo que acaba pasando, lo digo porque la persona que desde la Diputación de Badajoz, porque era el presidente de la Diputación de Badajoz, fabricó este enchufe, y lo llamo así porque es que los propios papeles demuestran que fue un enchufe porque aparece una frase debajo donde pone ¿y por qué lo cogimos? Sobre todo por sus respuestas en la entrevista personal. Bueno, es que eso vale, es vergonzoso. buscas en la RAE, sobre todo por sus respuestas a la entrevista personal, sinónimo, enchufe, enchufazo. O sea, lo siento, pero es así. Esta persona, Miguel Ángel Gallardo, está siendo muy cuestionado dentro del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque su gran bagaje es haber enchufado al hermano del presidente y la gente del propio Partido Socialista en Extremadura está que trina con esta historia. Espérate tú, que de hecho ya le ha empezado a retirar determinado apoyo Pedro Sánchez, que no acabe cayendo y esto ahora sí que pase a ser la ópera de todos los que cascan aquí. Raúl. Y es que encima hay que tener en cuenta la situación en la que está dejando Sánchez al PSOE, ya desde el punto de vista político, quiero decir.
fuera de Cataluña, o sea, con lo que fue el PSOE extremeño. Bueno, el auge de Gallardo, de hecho, fue para matar la sucesión de Rodríguez Ibarra, Sí. porque Rodríguez Ibarra no forma parte del coro de pelotas de Sánchez, vamos a dejarlo Quiero claro. decir que evidentemente es lógico que en el PSOE de Badajoz haya mucho malestar, porque ven como un partido que lo era todo en Extremadura se está yendo a pique, y encima para que determinados personajillos medren a costa de enchufes para el hermano, la mujer o quien sea. O sea, el enchufador, que es Miguel Ángel Gallardo, fue nombrado por Pedro Sánchez secretario general de todo el Partido Socialista en Extremadura. Y el que se quedó como jefe directo de David Azagra, alias David Sánchez, ha sido nombrado secretario general del Partido Socialista en Badajoz. O sea, todos los que tocaban el tema de su hermano, casualmente se metían en el cohete de Yolanda Díaz y todos para arriba. Esto es lo que yo siempre digo, que en todo lo que rodea a Pedro Sánchez siempre hay muchas casualidades. No sé, de verdad, es que yo en mi vida no tengo casualidades tantas. y casos judiciales, Sí. las dos. Bueno, vamos a hacer el brindis, este famoso, que hacemos con Marqués de Riscal. Pero antes les quiero dejar con la pedazo de explicación jurídica a este señor, que lo hagan ya magistrado, jurista de reconocido prestigio, de Pachi López, no por la formación porque no la tiene, pero bueno. De un Partido Popular vacío de propuestas y que es quien maneja los hilos de la máquina del fango, porque vamos a ver, la realidad es que hay una investigación, un informe de la UCO, es decir, de la Guardia Civil, posterior a este sumario, en la que desmonta punto por punto todas las falsedades sobre las que se basa la acusación de esa pseudoorganización ultraderechista Manos Limpias, a la que luego se suma Vox. Bueno, pues ya que hemos tenido que aguantar esta explicación pseudojurídica, ya que ellos llaman pseudomedios, pseudojurídica de narices, pero bueno, de Pachi López vamos a brindar por la jueza Beatriz Viedma, que es la encargada, es una jueza normal y corriente que lo que hace es respetar el derecho y punto final. Es respetar el derecho y esperar que se haga justicia y ya está. Y está teniendo que aguantar también una serie de ataques, insinuaciones, filtraciones, etcétera, como a todos los pobres jueces que están haciendo su trabajo. Así que con Marqués de Riscal, que como no me sé los nombres, se lo digo, Marqués de Riscal, Sauvignon Blanc, Rueda de 2023, 100% organic. Vamos, lo que Raúl y yo solemos decir, un buen vino, y ya está. Sí. Vino muy rico y ya Blanquito está. para el verano. Buenísimo, fresquito, para y estas demás. noches efectivamente de verano, viene fenomenal. Pues ala, pues brindamos por la Venga. juez Viedma, igual que por todo el resto de jueces y por todas las profesiones, también la periodística de los que estamos aquí aguantando el chaparrón, pues también, y por todos los jueces y profesiones ligadas, obviamente pues fiscales y demás, que están haciendo su trabajo pese a las presiones. Ala, pues por todos ellos, herederos de Marqués de Riscal. Bueno, y nos vamos al siguiente bloque, y como no, pues continuamos con todo lo que está pasando, y continuamos, por ejemplo, con lo que está pasando con los ERE, que es de vergüenza, utilizando el Tribunal Constitucional. Yo creo que toca, en este momento político, que el Partido Popular en Andalucía pida perdón a aquellas personas que injustamente tuvieron durante mucho tiempo una condena por los llamados ERE, en donde el Partido Popular sabía perfectamente cuál era la verdad que se escondía detrás de este tema, y se ha provocado un daño irreparable a cada una de esas personas, a sus familiares y al propio Partido Socialista en Andalucía. Si encuentran una frase más cínica, con mayor caradura, envíenosla. Pero de todo el planeta, a lo largo de toda la historia de la humanidad, nos la envían y nosotros la reproducimos, porque es complicado encontrar un acto político de mayor cinismo, mentira, caradura, falta de respeto. Esta persona, por cierto, fue consejera de la Junta de Andalucía del Partido Socialista, ¿vale? Ahí estaba. ¿Ella fue la que aparecía, la señora Aguayo, dentro y condenada? No, ella fue la que recibió toda la información y decidió callársela. Hasta el punto de que esta persona, María Jesús Montero, en estos momentos ministra de Hacienda, esa misma Hacienda que nos dice que todos somos Hacienda, que todos tenemos que pagar, que en la declaración de la renta, que no nos podemos escaquear, esta persona tenía, por un mandato de un decreto propio de la Junta de Andalucía, la obligación de reclamar la devolución de 679 millones de euros robados por estos chorizos, ¿vale? Bien, oye, por si quedaba alguna duda.
Ese dinero decidió no reclamarlo. Ese dinero, evidentemente, porque las cuentas las tenemos que ir presentando a Europa, etcétera, aunque las incumplamos sistemáticamente, ha sido puesto por todo el resto de españoles, que son los mismos que lo habían puesto inicialmente ya, los 679 millones de euros robados por estos chorizos. Entonces, ahora tendremos que volver, si no lo hemos hecho ya, a poner otros 679 millones de euros robados por estos chorizos, posiblemente para que si en algún momento vuelven a mandar en alguna comunidad, haya otros chorizos que los vuelvan a robar. Digo por si quedaba alguna duda sobre lo que opino sobre María Jesús Montero y sobre el caso de los ERES. O sea, hay que tener la cara enormemente dura para que encima los robados tengamos que acabar pidiendo perdón a los chorizos que han robado el dinero. O sea, hay que tener una jeta, pero digna de récord Guinness. Y encima se nos pone digna. O sea, María Jesús Montero, que debería estar vigilando para que no tengamos que poner un dinero extra, para que no salga robado de nuestros bolsillos dinero extra por esta barbaridad que algunos denominan justicia social y que acaba en esto. Su obligación sería defender nuestro patrimonio, porque si Hacienda somos todos, todos somos Hacienda. Por tanto, dejen de robarme lo mío y lo de todos mis compañeros. Bien, pues en vez de eso, dice que tenemos que pedir perdón. Han vuelto a la caja, señora Montero, los 679 millones de euros, usted lo sabe bien porque nunca lo reclamó y era la persona que tenía la obligación, no han vuelto porque no han querido. Y como no han vuelto, es dinero robado. ¿Por quién? Por chorizos. O sea, creo que es bastante sencillo y la gente entiende perfectamente la terminología. La gente sí tiene un concepto de lo que es justicia. Y esto es una barbaridad. Es decir, que nos pidan que pidamos perdón. ¿Perdón? Perdón de rodillas tendrían que estar pidiéndonos todos los chorizos que ahí hubo, coca, prostitutas, baretos extraños, choferes de la coca, o sea, se les tenía que caer la cara de vergüenza. Hubo actos organizados en puticlús. Es que no se les cae la cara de vergüenza porque no tienen vergüenza, o sea, fin de la historia, así de simple. Bueno, Sandra León, Raúl Vilas, habéis escuchado mi vómito intelectual, porque es que de verdad que es... O sea, hay veces que, o sea, encima tienes las santas narices de decirnos que tenemos que pedir perdón. Es que sí, es tenemos que pedir perdón vergonzoso. por ser tan imbéciles de dejarnos robar, efectivamente. Es que es vergonzoso escuchar a esta señora hablar en estos términos y parece que es que ya se nos ha olvidado porque han pasado muchos años desde el caso de los ERE, pero estamos hablando del mayor caso de corrupción, 680 millones de euros. Y además es vergonzoso cómo juegan a la manipulación de lo que ha sucedido realmente. Los 680 millones de euros efectivamente se robaron de las arcas públicas y, como dice la sentencia del Supremo, para repartir ese dinero de forma arbitraria. Ahora bien, lo que hace el Tribunal Constitucional no es decir, no, lo repartieron ustedes bien, no, lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, como luego hicieron una ley para amparar eso que hicieron de forma arbitraria, pues entonces no podemos decir que han cometido una malversación, pero que se repartió de forma arbitraria, que se robó ese dinero, eso es un hecho. Otra cosa es que luego nos venga a decir el Tribunal Constitucional que como cuando la intervención de la comunidad les dijo, oiga, los interventores les dijeron, están haciendo las cosas mal, se están saltando la ley de subvenciones, están cogiendo un dinero y repartiéndolo como les da la gana entre familiares, amigos y las personas que le interesan. Entonces, ¿qué hizo el gobierno andaluz? ¿Qué hizo el Partido Socialista andaluz? Vamos a aprobar una ley de presupuestos que nos dé amparo a todo lo que estamos haciendo. Muy bien, pero lo han hecho mal. Otra cosa es que luego lo quieran tapar con una ley. El Supremo dice que eso no se puede hacer y viene el Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, a decir, no, venga, vamos a amnistiar a esta gente. Es que de verdad. Espera, que si le hemos cogido ganas a María Jesús Montero, atención a la siguiente declaración. A la que vamos. Había sido alimentado por un Partido Popular que quiso sacar rentabilidad política y que, como digo, ¿quién le repone a estas personas y al Partido Socialista los años de sufrimiento en los que hemos tenido que escuchar de todo, absolutamente injusto? Yo esperaba que se lo compensara la prisión, con unos pedazos de barrotes así de gordos, se quedaran ahí dentro por chorizos y a partir de ahí el resto teníamos claro que la justicia funcionaba. El pequeño problema es que el orden jurisdiccional que tiene su cabeza en el Tribunal Supremo ha funcionado. Y entonces ha venido el partido y el gobierno de esta persona a utilizar el Tribunal Constitucional para desautorizar, sin tener capacidad legal para ello, una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo. Y lo ha hecho a través del Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Yo lo digo de esta manera, en el fondo ella hasta lo admite, escúchenla ahora, María Jesús Montero, fíjense. Volver a reiterar, ¿no?, nuestra confianza en la justicia, que finalmente ha puesto de manifiesto, ¿no?, que no hubo tales conductas, que durante muchos años el Partido Popular ha estado una y otra vez intentando trasladarle al Partido Socialista y concretamente en Andalucía, y yo creo que ahora tendrán que al menos revisar todas las cuestiones que se han dicho en esta materia, aunque también le puedo decir que el daño que se ocasiona a las personas no hay ninguna sentencia que lo repare.
A ver, Raúl, aquí para daño los 679 millones de euros robados por los compañeros chorizos de María Jesús Montero. Pero vamos al truco del almendruco. Vamos a ver, ellos cogen al Tribunal Constitucional, comandado por una persona que se siente más político que magistrado del Tribunal Constitucional, que se llama Cándido Conde Pumpido. Lo puedo decir con esta tranquilidad porque lo ha dicho él. Ha dicho, se me eligió para solucionar el problema vasco, así le llamaba a colar a ETA en las instituciones, dice, y ahora se me elige para solucionar el problema catalán. No, se te eligió para ser el presidente del Tribunal Constitucional, una sala de garantías constitucionales, punto final. Bien, ¿qué han hecho? Lo han utilizado para socavar y para eliminar no solamente la práctica de la prueba, sino incluso ya la calificación de los tipos delictivos por parte del Tribunal Supremo. ¿Cómo lo han hecho? Han dicho, todas las actuaciones de estos señores se basaban en unos presupuestos que no han sido tumbados. Ergo, no tienen responsabilidad porque aunque formasen parte del partido que aprobaba los presupuestos y ellos aplicaban los presupuestos que ellos mismos habían aprobado, no tienen responsabilidad porque no se tumbó la primera norma. Independientemente de que eso es una barbaridad jurídica, además de todo ello, es que el Tribunal Constitucional no debería haber tenido, según nuestras leyes y nuestra Constitución, poder para hacer eso, porque está entrando a la calificación del tipo delictivo y a la aplicación y a la práctica de las pruebas por parte del Tribunal Supremo, cuestión que nunca jamás compete al Tribunal Constitucional, hasta que ha llegado Cándido Conde Pumpido, el mejor empleado de Pedro Sánchez. Este es el truco del almendruco, así que, señora María Jesús Montero, seguiremos llamando chorizos a los chorizos y salchichones a los salchichones. ¿Por qué? Porque son unos chorizos que se han llevado 679 millones de euros. ¿Le fastidia? Pues ya sabe, pues aguanta. Sí, hablabas tú de así de gordos los barrotes, ¿no? Y yo escuchando a esta señora estaba pensando en así de gordos, pero en otra cosa. Porque hay que tener mucho cuajo para encima exigir a los demás que pidan disculpas. La justicia no ha dicho nada. La justicia, el Tribunal Supremo les condenó. Ahora el Tribunal Constitucional no es la justicia. Que no es justicia. Es un órgano político en el que habéis puesto a Conde Pumpido precisamente para esto, para que se invada una jurisdicción que no le corresponda y se meta a valorar pruebas y a valorar una sentencia que no tiene que valorar. El Tribunal Constitucional tiene que valorar si los condenados en los ERE tuvieron sus garantías constitucionales de defensa, tuvieron derecho a la defensa, tutela judicial y efectiva y demás. Y en eso no ha entrado en el fondo de la sentencia. Eso por un lado. Luego, que también tengan las narices de decir que el PP ha sacado rentabilidad política del caso de los ERE, porque tú mencionabas que es verdad, casos muy escandalosos de los puticlubs, de los de la coca y demás, pero también se ha dicho mucho para intentar disculparlos que Griñán o que Chávez o que los responsables que no se habían enriquecido personalmente, como si un poco lo mismo que la malversación en el caso del golpe catalán. Como si esa corrupción fuese menor o menos reprochable. Para mí es al revés, porque robaban para mantener un sistema clientelar basado en la compra de voluntades, en repartir coimas, y para perpetuar un régimen que estuvo 40 años en el poder en Andalucía, basándose en eso, en todo este tipo de paguitas, de ayudas. Para mí personalmente me parece mucho más grave desde el punto de vista moral robar para perpetuar el régimen que robar para hacerse un chalet, que al fin y al cabo es una cosa humana, una debilidad humana que tenemos todos, y bueno, nos roban, pero se enriquece uno solo. Pero estos robaban encima con... los que sacaban rentabilidad política del robo eran ellos. Totalmente, pues se han porque sacado. Era una corrupción, es verdad que por el medio muchos intermediarios han forrado y se quedaban, pero era una corrupción destinada fundamentalmente a perpetuar el régimen socialista en Andalucía. Y esa es la peor, para mí, la peor de las corrupciones posibles. Bueno, amén de que mucho peor que robar para quedártelo tú. Amén de que hay dinero que ha acabado en sedes del partido, Hombre, hay miembros de los que han cobrado en las que plantillas que eran 600 y pico afiliados. millones O sea, hermanos, da para mucho, primos, o sea, totalmente. claro. Pasar una vaca, decía la madre de Guerrero, que era precisamente el de la coca. Exacto. Decía, mi hijo tiene dinero, pasar una vaca. Que eso, pues imaginaos. Pues según María Jesús Montero, ahora le vamos a tener que pedir perdón al que asaba la vaca con billetes. Es que ¿sabes? tienen O sea, es que esto es insultante. O sea, a mí me parece que escuchar a esta señora decir esto es insultante. O sea, tanto o más que todo lo que hemos visto con los ERE en los últimos años. O sea, de verdad, ya lo que nos faltaba, vamos.
Yo quiero que vean, porque no ha sido exclusivamente María Jesús Montero, y quiero que vean las declaraciones del propio Pedro Sánchez, porque evidentemente pensar que Pedro Sánchez no tiene algo que ver en esto, yo simplemente les cuento una cosa. Cuando se hace el hermanamiento de los distintos PSOEs, cuando llega Pedro Sánchez a la Secretaría General en el año 17, en junio del 17, al frente del Partido Socialista, el primer foco del partido, el primer grupo del partido con el que busca la pacificación, evidentemente es con el Partido Andaluz. ¿Por qué? Porque los necesita muy activos para las campañas electorales. Bien, lo primero que hizo evidentemente fue hablar con María Jesús Montero. La decisión de María Jesús Montero de no reclamar ese dinero venía ya con la venia de Pedro Sánchez. Repito, venía ya con la venia de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez llega presidente del Gobierno en junio de 2018. Previamente llega a la Secretaría General del Partido Socialista, junio de 2017, un año antes. En ese momento él ya llega al acuerdo con la persona que han visto, con María Jesús Montero, de que adelante con los faroles, que no se pida la devolución del dinero de los 679 millones de euros. ¿Por qué? Porque si pedías la devolución, se iba a ver que algunos se lo habían gastado y había que pedir las cuentas de quién se lo había gastado. Y si hubiese visto los sujetos que se lo habían gastado, y hubiésemos visto que efectivamente había una parte que había ido al partido, ¿por qué no pidieron que se devolviera? ¿Porque eran de los suyos o porque no eran de los suyos? ¿Cuál hubiese sido el problema para María Jesús Montero de pedir la devolución si no hubiesen sido los suyos? Respóndanos, María Jesús Montero, usted que habla tanto y que insulta tanto, díganoslo. ¿Por qué? Porque eran de los suyos. Hombre, que sería también una forma de reconocer implícitamente los hechos, ¿no? Mientras que si no lo reconocen, pues pueden llegar a este punto cuando saben que Pumpido les va a sacar las castañas del fuego y decir que veis, es que esto demuestra que todo era mentira. O sea, es que... Y bueno, y lo del sufrimiento ya, ¿qué ha sufrido el PSOE andaluz? ¿En qué ha sufrido esta señora? Pero fuera de la política, ¿dónde estaría esta señora? Y Maleni No Álvarez, preguntes. que la colocaron en el Banco Europeo de Inversiones con un latisueldo que ni te cuenta, pero qué sufrimiento. Magdalena Álvarez, ¿has dicho? Pedro Sánchez se solidariza con ella. Miren, atención. El primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años. Condenada por la justicia, el vil ataque. Hombre, hay una delincuente y va y resulta que la gente dice y publica que es una delincuente. ¿Qué cosas tenemos? Bien, más de Pedro Sánchez. Pero sí me gustaría recordar algo bien evidente, y es que el señor Chávez y el señor Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Es más, que ya no solamente no hayan sido condenados, ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo de euro, ni, por supuesto, haber financiado irregularmente a organizaciones políticas. Por tanto, no hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos, y lo que sí que hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas. Nuevo concepto de Pedro Sánchez del delito. Tú lo cometes, que te pillan, dimites. Ya está, fin de la historia. Además, entonces, ¿para qué Anda, dimite? viva la casta, ¿eh? Viva la casta. Para los demás robas una manzana y, oye, a prisión. Ahora, para ellos, roban 679 millones de euros. Si me pillan, dimito. Que además dimito y ya vendrá posteriormente el Tribunal Constitucional a decir que encima soy un santo varón y me merezco tienes una que calle. pedir perdón. Sí, sí, sí. Dices al mismo tiempo que no hay nada, que son seres angelicales y que asumieron sus responsabilidades políticas. ¿Qué responsabilidades? Entonces, si no hay nada, no tienes ninguna responsabilidad que asumir, ¿no? Bueno, la realidad de esta historia se llama prevaricación y malversación de caudales públicos, se llama prevaricación. Aquí están viendo a 4 y 3, 7, en total de los 19 cargos políticos que fueron condenados por el caso que está considerado el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia europea, 679 millones de euros. Bien, José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, es consejero de Hacienda, prisión de 6 años. Por cierto, presidente del Partido Socialista Obrero Español a escala nacional. Bien, Javier Guerrero es director general de Trabajo y Seguridad Social, prisión de 7 años. Antonio Fernández, consejero de Empleo, prisión de 7 años. José Antonio Viera es consejero de Empleo, prisión de 7 años. Magdalena Álvarez, por prevaricaciones, consejera de Economía y Hacienda, inhabilitación 9 años. Gaspar Zarrías, Manuel Chávez, por cierto, también presidente del Partido Socialista Obrero Español a escala nacional. ¿A quién están protegiendo con el Tribunal Constitucional? A todo el Partido Socialista Obrero Español. Porque si dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español de todo el Partido Nacional estaban implicados en el mayor caso de corrupción
de toda la democracia europea, evidentemente el Partido Socialista estaba implicado. Fin de la historia. Es muy sencillo de entender. ¿A quién están enjuagando sus delitos? ¿De quiénes lo están tapando como buena casta política que son? Se lo están tapando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque sin el apoyo del Partido Socialista, Pedro Sánchez no sale elegido en las elecciones posteriores. Esta es la historia. Y firmó la paz. ¿Y a qué se comprometió? A enjuagar posteriormente, cuando tuviera sometido al Tribunal Constitucional, a través de Cándido Conde Pumpido, enjuagar sus delitos y borrarlos. Porque resulta que te llevas 679 millones de euros, pero eres un prohombre, eres un ser de luz y te mereces una calle, un puente y una plaza de toros. Los toros a lo mejor le pone problema a Podemos. Yo, de verdad que es de vergüenza lo que está ocurriendo, pero que encima tengan las santas narices de sacar pecho, de verdad que ya es de récord Guinness, ¿eh? Sí, Gaspar Zabrías hay que recordar que es el diputado pulpo. El diputado cuadrúpedo que consiguió votar con los pies y con las manos. Luego ha tenido alguna emuladora. Rocío Monasterio a su lado es un aprendiz. Sí, porque solamente sacó una mano, solo sacó un tentáculo. Este sacaba todo, o sea, votaba con todo lo que pillaba. Una cosa, de verdad. Ahora, es de vergüenza, efectivamente. Magdalena Álvarez fue enchufada, luego posteriormente, por petición del Gobierno, en el Banco Europeo de Inversiones como vicepresidenta. Tuvo que salir de allí por el escándalo que se montó con esto. Ahora que van a ir al... Después de una gestión como ministra de Fomento, que peculiar. sus momentos más recordados fue estrenarse en el estreno de Iñaki Gabilondo en 4, cuando el primer informativo de reportera, ella con el micrófono, y luego colgar de la catenaria a Esperanza Aguirre. Son sus, luego tuvo sus grandes hitos, porque nevó un poquito, nada que ver con Filomena. Mira lo que se dijo de Almeida y de Ayuso por Filomena. Un día que cayeron 4 copos y hubo un Cristo en Barajas enorme. Luego dejó sus memorias intelectuales sentadas con Baraja muy grande. Baraja muy grande. ¿Qué pasa en Baraja? Que Baraja muy grande. Gracias, para eso teníamos los planos. Como premio a todo eso, a la sufrida Magdalena Álvarez se le buscó un puesto, el mejor puesto al que puede aspirar desde el punto de vista del sueldo un político, que era consejera en el Banco Europeo de Inversiones, que gana muchísimo más, pero muchísimo más que un comisario que ya gana muchísimo. Yo creo que ahora, viendo, ¿no?, este esquema que has puesto, yo pensaba, ¿no?, y decía, si esto lo hubiera hecho el Partido Popular, o sea, ¿para qué queremos más? Pero además es que al Partido Socialista se le llena la boca siempre de hablar de los casos de los demás, y tú te pones a pensar y tenemos el escándalo de los ERE, el escándalo de Begoña Gómez, el escándalo de David Sánchez Pérez Castejón. Se le llena la boca y las mociones de censura. Sí, eso es. Cuidado. El Tito Berni, la trama Coldo, o sea, es que solamente en el último año te pones a poner sobre la mesa todos los casos de corrupción que acechan al Partido Socialista y dices, ¿y cómo luego tienes el rostro de cemento armado para reprocharle a nadie nada? Y luego, por otro lado, otra reflexión que me surgía es, si el Partido Socialista, con Cándido Conde Pumpido, se ha atrevido a hacer esto con los SERE de Andalucía, ¿qué no estará dispuesto a hacer con una ley de amnistía o con la amnistía, teniendo en cuenta que tiene la ley que tiene ya pues, sobre la mesa? Vamos a buscar oxígeno en Bancamar, que si no, venga, vamos con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya, como cada semana, con Bancamar. Acuérdense, el banco más solvente de España. Importantísimo. Bien, vamos con Bancamar para que sus expertos nos orienten sobre las mejores opciones que tenemos los ahorradores en estos momentos. Vamos a hablar con Ignacio Montero. Él es director de coinversión de Bancamar. Una atractiva forma de inversión que se ha convertido en seña de identidad de este banco, de Bancamar. Bueno, para empezar, vamos a intentar recuérdanos, ¿qué es la coinversión de Bancamar? Hola, Carlos. Pues nos orgullece decir que la coinversión es el ADN de Bancamar. Es mediante el producto que permitimos que los clientes pasen a ser nuestros socios en las inversiones que previamente hemos realizado nosotros. Coinvierten con nosotros desde el principio hasta el final, es decir, estamos junto con ellos hasta el momento que se hace la inversión. La oportunidad de ser nuestros socios se la ofrecemos en respuesta también a la fidelidad que ellos tienen con nosotros, a la confianza que el cliente ha tomado con Bancamar. De esa manera hay una relación recíproca, hay una respuesta del banco al cliente y le hace ser su socio, que va más allá de una relación puramente cliente-banco. En definitiva, para nosotros, la coinversión es la máxima alineación de intereses que puede existir entre un banco y su cliente. Ignacio, y alguien que esté interesado en esta fórmula, ¿qué tiene que hacer para poder coinvertir en Bancamar? Pues sí, cualquier cliente que entra en el banco, que pasa a ser cliente del banco, se le puede ofrecer esas oportunidades de coinversión. Lo que hacemos es que seleccionamos las inversiones que tenemos en nuestra cartera en función también del perfil de inversión que tiene el cliente.
En Bancamar tenemos oportunidades que van desde las 3 SICAP, que son las más importantes, institucionales en España, las más grandes, y también les ofrecemos los proyectos en activos o inversiones alternativas que desarrollamos desde Bancamar. En Bancamar tenemos una experiencia de más de lo que es el banco, más de 100 años, y desde el año 2008 que llevamos ofreciendo estas oportunidades de coinversión a los clientes, pues tenemos ya más de 3.000 millones de inversión realizada junto con nuestros clientes, que son más de 3.000 clientes también los que participan con nosotros. Y bueno, demostrando esa fidelidad que genera para el cliente la relación con el banco, también nos orgullece decir que o más de un tercio de estos clientes suelen repetir con nosotros en estas inversiones. Y última pregunta, Ignacio. En estos momentos, ¿qué productos de coinversión estáis ofreciendo? Bueno, este año 2024 ha sido un año muy interesante tanto en el volumen como en la diversidad de las oportunidades que hemos encontrado. Hemos invertido ya más de 250 millones de euros en nuevos proyectos que ahora mismo estamos ofreciéndolo a nuestros clientes copartícipes. Nos hace mucha ilusión cada uno de los proyectos que realizamos, pero bueno, podríamos destacar 4 de ellos. Uno es Mar Lusitana, el cual es una operación muy emblemática porque hemos invertido en los 2 puentes de Lisboa, tan emblemáticos, como con una carretera en el norte de Portugal, que es Douro Centro. Esto lo hemos hecho junto con Serena, nuestro socio en este proyecto, y hemos adquirido el 40% de estos activos. Por otro lado, hemos realizado y estamos ahora viéndolo con nuestros clientes que están participando en un pleno proceso de comercialización, que es el proyecto Romano. El proyecto Romano es la continuidad de otro proyecto que ya hicimos con Azora, que es Adriano, en el cual invertimos en más de 3.000 camas y nos hemos convertido pues, en la tercera empresa española en número de camas. Este proyecto de Romano es, como digo, la continuidad y respondiendo también a este crecimiento de la población de más de 65 años que necesita tener esta alternativa de residencias privadas. También hemos hecho una operación que llamamos Smart Future, que invierte en las 4 megatendencias que entendemos que van a determinar la economía europea a futuro, como es la ciberseguridad, como es la transición energética, como es la inteligencia artificial. Y esto pues, también se realizó durante este año 2024 y ha tenido bastante éxito. Y por último, pues destacaría un proyecto que hemos hecho en energía fotovoltaica, donde hemos invertido junto con Alantra, y son proyectos que realizamos en España y en Italia. En definitiva, una cartera de inversiones muy interesante que ofrecemos a nuestros clientes todos los años y en la que pueden participar, lo que siempre decimos, que se convierten en nuestros socios, no solamente de un banco, sino del banco más solvente de España. Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias a Bancamar y nos volvemos con la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues vámonos ya al último bloque, lo prometido es deuda, todo lo que ha dado de sí esa declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado. Miguel Ángel Pérez, vamos con los detalles, muy buenas, con los detalles de, ya no sé si llamarle comparecencia, citación, porque ahí no ha habido de nada, Begoña a la fuga, o sea, esto empieza a parecer ya un cómic, de verdad, esto, o sea, yo creo que es un retrato perfecto de cómo está en estos momentos la salud política, que no la judicial, porque evidentemente judicialmente se está haciendo y se le cita, usted tiene indicios penales, indicios objetivos, como ha dicho el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, por lo tanto véngase aquí y tiene que testificar, y tiene que testificar en condición de imputada. Bueno, y se han montado una película que si no nos han dicho deben ser las únicas personas de toda España que no saben de qué se les acusa. O sea, surrealista. Cuéntanos todo lo que ha pasado, Miguel Ángel, en ese contexto de esa declaración, no declaración, declaración frustrada, declaración a la fuga.
Pues vamos a empezar, Carlos, por el principio, ¿no? Porque cuando hemos llegado a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, lo primero que nos ha llamado la atención es que estaban directamente tomados y blindados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos contado, Carlos, al menos 16 furgonetas de la unidad antidisturbios de la Policía Nacional, que incluso han puesto la protección en las lunas, o sea, como cuando va a haber disturbios, que ya pone la protección. Como digo, estaba la acera de los juzgados de Plaza de Castilla con un perímetro de seguridad donde no se dejaba pasar absolutamente a nadie, decenas de agentes de la UIP patrullando las inmediaciones y obviamente los medios de comunicación, Carlos, nos han delimitado una zona totalmente ridícula, concretamente una isleta del carril Busbao del Paseo de la Castellana. Ahí es donde nos han hacinado los agentes para que pudiéramos, pues en fin, seguir en la medida en la que podíamos la llegada o no de Begoña Gómez a los juzgados. Hay que decir que los juzgados tenían hasta 5 accesos. Nadie se ha enterado en realidad por dónde han entrado. Hay información extraoficial que dicen que ha entrado por detrás de la fachada de los juzgados de instrucción, por otro garaje que había, pero lo cierto es que había un gran desconcierto entre los medios porque no sabíamos si había llegado Begoña Gómez, si no llegaba, si iba a entrar por este acceso u otro, y como digo, todo completamente blindado. Una vez ya Carlos que ha llegado, pues llegaba a los juzgados, llegaba a la sala, ella vestida de negro, con el rictus muy serio, acompañada de 4 escoltas que le han acercado pues hasta la entrada de la sala, y ahí cuando comenzaba la vista oficialmente, pues ha comenzado ya la sorpresa, ¿no? La sorpresa, porque lo primero que ha dicho la defensa de Begoña Gómez, que lleva el exministro socialista Antonio Camacho, es que no se sabía exactamente los hechos por los que era objeto de investigación Begoña Gómez. En ese momento... un inciso, Miguel Ángel, qué casualidad, justo la misma explicación que había dado previamente, días antes, un tal Fernando Grande Marlaska, que va y resulta que es ministro del gobierno del marido de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez, y es ministro de Interior, y que dijo que desconocían las acusaciones y que eso generaba indefensión, que es citar nada más y nada menos que la palabra clave del artículo 24 de la Constitución, que es con lo que yo estoy convencido de que pretenden sacar este caso de la justicia para generar el caso de casta más bestial del planeta, entregárselo a Cándido Conde Pumpido para que se haga una anulación / ere anticipada con 2 narices y generar la casta más nauseabunda que hayamos visto de que a la familia de Sánchez no se la pueda tocar judicialmente. Totalmente, Carlos. Yo creo que ese apunte es muy acertado porque yo creo que desde hoy la defensa de Begoña Gómez ha puesto los primeros mimbres para que luego Cándido Conde Pumpido pueda amnistiar a Begoña Gómez si es que es condenada en el Tribunal Constitucional por presunta vulneración de derechos fundamentales, de indefensión, de la tutela judicial efectiva, etcétera. Como digo, pues en el momento en el que la defensa de Begoña Gómez ha dicho que no se sabía exactamente qué se investigaba, el juez Juan Carlos Peinado ha ordenado salir a las acusaciones populares de la sala, se ha quedado a solas con Begoña Gómez y con su abogado, le ha ilustrado sobre los objetos de investigación de las diferentes querellas y denuncias acumuladas ya en el procedimiento. Luego ha dejado al juez pasar nuevamente a las acusaciones populares y ahí es cuando la defensa de Begoña Gómez ha dicho que no se le había notificado oficialmente la querella que había presentado la asociación Hazte Oír, que está también personada como acusación popular, una querella en la que recordamos Hazte Oír pues denuncia entre otras líneas de investigación el famoso software apropiado por Begoña Gómez en la Complutense, las subvenciones al grupo Inmark del Estado mientras Begoña Gómez sigue siendo accionista, etcétera. Antonio Camacho ha dicho que no se había notificado oficialmente esa querella que se había acumulado en el procedimiento y que por lo tanto se tenía que suspender la vista porque esto provocaba una indefensión a Begoña Gómez. Ahí ha sido cuando finalmente el juez Juan Carlos Peinado ha decidido suspender la vista y dar 2 semanas hasta el próximo 19 de julio a las 10 de la mañana para que vuelva a repetirse este circo en los juzgados de instrucción de Plaza Castilla con Begoña Gómez. Y tal y como ha llegado, Begoña a la fuga y se marcha sin declarar. Varias cosas, pero por ir paso a paso. ¿Tú crees, que me interesa mucho saber tu valoración sobre esto, ¿tú crees que esto es una estrategia de verdad jurídica exclusivamente o que tienen pánico en Moncloa a que hable Begoña Gómez?
A mí me parece, Carlos, que ha sido un intento de ganar tiempo, no sabemos exactamente el por qué, pero de ganar tiempo, y luego te diré por qué no tiene mucha explicación, te lo digo a continuación porque está relacionado con la segunda declaración del día. Pero lo que está claro es que Goyache. también se ha considerado, efectivamente, se ha considerado de alguna forma, Carlos, una torpeza de alguna forma de la defensa de Begoña Gómez. A mí me hacían hincapié fuentes jurídicas que Antonio Camacho habrá sido fiscal, ha sido ministro de Interior, pero tiene poca experiencia como abogado. Y al final este circo estaba ya convocado, podía haber hecho una comparecencia rocosa, marcarse una infanta Cristina diciendo no lo sé, no recuerdo, no me consta o a eso no quiero contestar, y Santas Pascuas y se hubiera ido por donde ha venido. Y sin embargo ahora otra vez tiene que volverse a repetir el mismo circo el día 19 de julio con otra nueva comparecencia de Begoña. O sea, es verdad que el 19 de julio pues habrá un tercio de la España que salga de vacaciones, porque es una de las grandes fechas, la segunda quincena de julio, que ya se habrá ido de vacaciones, pero es que da lo mismo. O sea, la imagen que han dejado hoy, que ha dejado Begoña Gómez, es la de no se le puede dejar hablar porque a la mínima va a meter la pata. ¿Y cómo metes la pata cuando se te acusa de delitos? Pues evidentemente cuando no tienes una explicación. Y si no tienes una explicación, ¿qué es lo que podemos pensar todos los demás? Pues que hay altas probabilidades de que seas culpable, obviamente. O sea, si tú tienes todos los datos, que los tienes que tener, si tienes conocimiento de todos los hechos, que los tienes que tener, de las fechas, de los contratos, de todo, y no sabes dar una explicación que encaje en la ley, posiblemente es porque no hay encaje en la ley, porque es ilegal. Y además, Carlos, te diré algo más. Al término de la no declaración de Begoña Gómez, ha habido pues canutazos, ¿no? Declaraciones a los medios de las partes, incluidas de Antonio Camacho. Y la verdad es que quería ir, esa es la segunda parte a la que quería ir. Sigue. Sí. Ha sido muy llamativa la declaración de Antonio Camacho, porque lo primero que ha dicho es que tanto él como Begoña Gómez quieren colaborar decididamente con la justicia, pero que en este procedimiento están pasando cosas extrañas, raras, que no se notifican autos, que no se notifican las querellas a las partes, y que obviamente que si Begoña Gómez se ha enterado del contenido de la querella en ese momento, no podría declarar sobre la misma 5 minutos después. Entonces, digamos que de alguna forma, no te voy a decir velada, porque se la ha entendido perfectamente, ha arremetido y ha criticado duramente al proceder del juez de instrucción de Juan Carlos Peinado. Y a eso quería ir, Miguel Ángel. Yo es la primera vez que veo que la estrategia defensiva de alguien / de su equipo jurídico, es decir, de su abogado, sea atizar al juez. Totalmente. O sea, no a la acusación, no al propio caso, no a las supuestas pruebas, no, al juez. Yo, sinceramente, la sensación que he sacado, y yo tengo la sensación además de que la vamos a ir confirmando, esa percepción en el día 19, cuando tenga la declaración definitiva, si es que no sale corriendo porque se ha apuntado al maratón de no sé dónde, Begoña Gómez, pero yo tengo toda la sensación de que ha habido ya una decisión tomada y es que no se le puede dejar explicar la historia. ¿Por qué? Uno, porque no tiene explicación. Dos, porque Begoña Gómez es muy probable que en ese intento de explicación meta la pata y revele datos que confirmen efectivamente su culpabilidad. Y no saben qué hacer para intentar evitar esto. ¿Qué es lo que se les ha ocurrido? Intentar anular el proceso. ¿Cómo lo anulas? Intentando probar, pero está siendo ridículo, una supuesta indefensión. Si instas la indefensión, pues plantear un recurso al Tribunal Constitucional y llevártelo a la sala del amigo Cándido Conde Pumpido y que diga que ha habido indefensión. El problema es que la indefensión tiene una jurisprudencia elaborada, ¿no? Elaboradísima. O sea, tú no puedes argumentar una indefensión cuando eres tú el que tienes toda la capacidad de presión desde Moncloa. No puedes argumentar una indefensión cuando eres tú el que estás atacando al juez. No puedes argumentar una indefensión cuando has filtrado bulos sobre supuestos DNIs y que si era Anacleto agente Peinado. O sea, es ridículo todo. Es ridículo. El que tiene indefensión en estos momentos es el pobre juez. Yo creo que ahí ha estado hábil Juan Carlos Peinado porque se ha dado cuenta que obviamente esto era una trampa. Es decir, se podría haber hecho realmente la declaración porque nadie se cree que tanto Begoña Gómez como Antonio Camacho no se supieran al dedillo el contenido de esa querella, a pesar de que no se la hayan trasladado oficialmente desde el juzgado. Por supuesto que se podía haber hecho la declaración, por supuesto que estaban preparadas todas las preguntas en referencia al contenido de esa querella de hazte oír, pero obviamente Juan Carlos Peinado yo creo que ha estado muy hábil y no ha caído en la trampa, porque si no, como dices, esa hubiera sido ya la primera alegación de un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido por indefensión. Y es verdad que se tendría que haber notificado
comunicado también con tiempo, obviamente si se admite una querella, ¿no?, a la parte que está siendo investigada. Y por eso digo que creo que ahí Juan Carlos Peinado ha actuado correctamente suspendiendo la vista, porque si no, le estaba dando la coartada perfecta para que un recurso de inconstitucionalidad de amparo, digamos, a Begoña Gómez pudiera prosperar en el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Eso Oye, estoy de acuerdo. no quiero que nos dejemos, Miguel Ángel, un detalle que demuestra que evidentemente el equipo jurídico, es decir, Antonio Camacho, que yo estoy contigo, yo creo que no es el penalista más experto que hay en España, ni muchísimo menos, pero independientemente de eso, yo tengo la sensación de que tiene las manos atadas porque hay lo que hay, y lo que hay es una retahíla interminable de negocios que evidentemente van en contra de la ley de conflicto de intereses y muy probablemente, y desde luego a nivel indiciario sí o sí, están dentro de la órbita de análisis del delito de tráfico de influencias y de corrupción de los negocios. Hay cartas de recomendación, hay reuniones, hay testificales, hay documentos firmados, hay incrementos inexplicables del dinero obtenido en concursos públicos, etc, etc, etc. Pero no quiero que se nos pase por alto que a partir de ahora Begoña Gómez va a tener que dar explicación también, por ejemplo, de lo que ha dicho el rector de la Universidad Complutense, de Goyache. Y resulta que Goyache ha certificado que para crearle la cátedra a ella, que no tiene titulación universitaria oficial, nada más y nada menos que le llamó Begoña, lo llevó a la Moncloa y le recibió en la sede oficial del Gobierno de España. Hombre, prueba mayor del tráfico de influencias es complicado encontrarla. Bueno, totalmente, Carlos. Es que ha sido una cuestión totalmente sorprendente, ¿no? Nos hemos quedado alucinados cuando nos ha llegado esa información. Efectivamente, el rector de la Complutense, que declaraba como testigo, lo ha hecho durante cerca de una hora aproximadamente, ha contestado todas las preguntas que ha hecho el juez y las acusaciones, dicen que de forma muy tranquila. La Fiscalía no ha hecho ninguna pregunta porque ha dejado claro que bajo su punto de vista en estos hechos no hay relevancia penal. Eso es la excusa. La Fiscalía Particular de Begoña Gómez y Pedro Sánchez no ha hecho preguntas. Curioso. Exactamente. El segundo abogado de Begoña Gómez, que era el fiscal, pues no ha hecho preguntas. Y claro, el resto de acusaciones sí, el juez también. Goyache ha contestado y nos ha dejado pues ese titular. Ha contado que la secretaria particular de Begoña Gómez le telefoneó para citarle en la Moncloa para hablar sobre la cátedra extraordinaria en la Complutense antes de que ésta echase a andar. Miguel Ángel, perdóname un pequeño detalle. ¿La secretaria particular es la misma asesora de presidencia del Gobierno que citaba el otro día el Confidencial, que había llamado exigiendo, por ejemplo, el pago a correos de 7.000 euros y demás? Pues es una buena pregunta. La verdad es que este punto no nos lo han aclarado. Han dicho que era la secretaria de Moncloa de Begoña Gómez. Eso es la información que ha trascendido. Y que, como digo, pues Goyache acudió a reunirse con Begoña Gómez al Palacio de la Moncloa a hablar sobre... Lo digo, Miguel Ángel, porque cuidado con este detalle, ¿eh? Vamos a ver, que le haga gestiones una secretaria, si son gestiones sobre negocios, no debería tener cabida, no debería haberse hecho. Pero amén de eso, como resulte que se certifica que esta secretaria es una y la otra persona era otra, significaría que ella acaba de perder, Begoña Gómez, la posibilidad de argumentar que es la persona que les ponen de protocolo, de asistencia y demás, porque ya tendría una. Sí, sí, pues es un punto a tener en cuenta, desde luego, Carlos, y desde luego tampoco es común, ¿no? Con fuentes jurídicas que han estado presentes en la declaración, pues que esto obviamente es una cosa muy extraña, ¿no? Que de repente la mujer del presidente del gobierno te cite en la Moncloa y que el rector acuda, se reúna con ella. También le han preguntado a Goyache, oiga, ¿y usted vio a Pedro Sánchez? Ha dicho no. Ha dicho que solamente estuvo con Begoña Gómez, pero que eso sí, mantuvo una relación y que tuvo el teléfono personal de Begoña Gómez, que se lo dio y que han estado obviamente en contacto. Pero es que la declaración ha dado para más, Carlos, porque Goyache también ha reconocido pues que la cátedra extraordinaria que impartía Begoña Gómez era la única de similares características que había en la Universidad Complutense y que se le adjudicó, se lo concedió a ella para que pudiera impartirla por su experiencia profesional, Sí, a pesar claro. de que no tuviera titulación ni fuera trabajadora de la propia Universidad Complutense y por tanto se cumplieran los requisitos, ¿no? para poder impartir la cátedra. Con esa testifical de la que va a tener que responder ahora, obviamente, Begoña Gómez, a mí me han quedado dos cosas claras. Una, que efectivamente era una cátedra muy extraordinaria, tan extraordinaria Totalmente. que solamente podía ser para ella. Y dos, que era por su enorme bagaje profesional, claro, en ser la inquilina de la Moncloa, claro.
Y captadora de fondos, Carlos, no te olvides que era su experiencia, era experta en captación de fondos públicos y privados, y eso es lo que tuvo en cuenta la Complutense, como ha dicho el rector, pues para otorgarle esa cátedra a Begoña Gómez, la cátedra a Begoña Gómez, desde luego. Por cierto, para el día 19 tiene que haber pasado ya por sede judicial también a testificar Barrabés. Efectivamente, el próximo 15 de julio es cuando declara Barrabés, es decir, la misma semana va a declarar uno y la otra. Barrabés sigue ingresado, con lo cual pues hará la declaración desde el hospital y entendemos que en la sala de vistas el resto de acusaciones pues podrán estar siguiendo en directo la declaración de Juan Carlos Barrabés, que también es como testigo, con lo cual tendrá que contestar a todo lo que le pregunten Barrabés. Y desde luego, esto también, Carlos, es muy importante, porque claro, luego Begoña Gómez va a tener que contestar a todo lo que haya dicho Barrabés y lo que haya dicho Goyache, porque Antonio Camacho, antes de que comenzara la declaración de Goyache, ha intentado también suspender la declaración de Goyache, y el juez, por lo que nos dicen, ha sido durísimo con Antonio Camacho, le ha contestado que no y que la declaración se iba a celebrar. Con lo cual, Begoña Gómez va a tener encima de la mesa toda la documentación, las querellas, las denuncias, la declaración de Goyache y la declaración de Barrabés. Pues nada, de Bego.Fundraiser, Bego conseguidora de fondos, a Bego Escapaiser. Pues veremos por dónde se escapa la próxima vez, porque si esta vez ha salido por la puerta, la próxima vez a saber por dónde sale corriendo, porque lo va a tener muy complicado. O sea, fíjate, simplemente de las líneas de investigación que estaban trazadas, había una que era muy clara, porque la Audiencia Provincial además la había remarcado clarísimamente, que eran los contratos de Barrabés. Una parte se había ido a la Fiscalía Europea, otra se había quedado, porque no tenía fondos europeos, se había quedado para el juez Peinado, ¿vale? A partir de ahí, sabíamos que estaba la otra pata, obviamente, de Globalia, porque había habido reuniones, etcétera, estaban probadas y había solicitado más información sobre eso el juez. Ahora es evidente que ya tiene apoyos más que de sobra para ratificarse en una tercera vía, que es todo el enorme follón de enchufes que hay montado en torno a la Complutense. Porque la cátedra es obvia que una cátedra que tú la tramitas en Moncloa, ¿cuántos pueden acceder a ella? Pues los que estén en Moncloa, ¿no? Claro, yo creo que se ha afianzado la línea de la Complutense, obviamente, después de la declaración de Joaquín Goyache, que también le han preguntado, por cierto, por la apropiación indebida supuesta de Begoña Gómez del famoso software de la Complutense, y él ha dicho que lo desconocía. Vamos, pero ya te digo yo, Miguel Ángel, ya te digo yo, o vamos, esto es percepción mía, pero adivina adivinanza en qué sede se va a haber negociado que Google, Telefónica, Indra y un concurso público financien algo que acaba en utilización en una sociedad 100% de Begoña Gómez. ¿Dónde se puede haber negociado? Empieza por Mon y acaba por Cloa. Desde luego, ese va a ser uno de los puntos importantes, ¿no? Porque obviamente ahora, sabiendo que se citó por parte de Begoña Gómez al rector, obviamente entiendo que el juez y las acusaciones populares, cuando declare Begoña Gómez si es que contesta o no contesta, le preguntarán qué pasó y de qué se habló exactamente en esa reunión con el rector de la Complutense. Por cierto, te digo una cosa, esa declaración es un mazazo para Begoña Gómez y para un tal Pedro Sánchez, porque el Servicio de Protocolo y Seguridad de Moncloa traslada todas las visitas al presidente del gobierno. Es decir, Pedro Sánchez estaba totalmente al corriente de que el rector de la Universidad Complutense había sido citado en el Palacio Presidencial. Desde luego. Y también, Carlos, obviamente, el tema del rescate a Globalia, que ha quedado pendiente porque no hay testigos, ni Goyache ni Barrabés saben sobre el rescate. Eso se lo tienen que preguntar directamente a Begoña Gómez, con lo cual entendemos que ese será otro de los puntos fuertes previstos para la declaración de Begoña Gómez del próximo día 19, que por lo que estamos viendo entendemos que poco va a decir, porque no le conviene hablar mucho, porque como tú decías antes, está metida en un tinglao tremendo, con muchísimos indicios presuntamente delictivos encima de la mesa, con las dos declaraciones de Barrabés y de Goyache, con lo cual, pues obviamente su defensa entendemos que le va a aconsejar que no hable mucho, porque se puede meter en muchos jardines. Sí, sí. Pues Miguel Ángel, nada, apúntate de aquí al 19 a un gimnasio, digo, para ir practicando así el sprint, no vaya a ser que tengas que salir corriendo detrás de Begoña Gómez, y nada, y seguimos informando de todo. Por supuesto, Carlos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.